Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña, donde vamos a hablar de dos enfermedades cuya evolución está directamente vinculada a los alimentos que se ingieran y afectan en su conjunto a más de 300.000 uruguayos. Por un lado vamos a hablar de la diabetes, que en su tipo 1 obliga a los pacientes a estar permanentemente monitoreados, constantemente pinchándose y que eventualmente puede generar serios daños a nivel de los riñones, ¿por qué no amputaciones y también la muerte? Por otro lado, vamos a hablar de los celíacos, esas personas que no pueden comer una miga de pan, que al menor contacto con un grano de harina puede generar un severo cuadro intestinal con irritaciones, vómitos, diarreas y dolores fortísimos. Ambos, tanto diabéticos como celíacos, están bregando y pidiéndole al Estado por ayuda para tener una mejor calidad de vida y a un precio accesible. Y es por eso que esta noche lo difícil de ser diabético o celíaco es nuestro Santo y Seña. Muy buenas noches a todos, como siempre en vivo de los estudios de Montecarlo TV, Canal 4, pasadas las 22 horas. ¿Qué tal, Alejandro Amaral? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Ana Matisic, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ha sido una semana dura esta. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado arrancamos hablando de los casos de violaciones a menores, de los pedófilos, de abuso sexual? Todavía no teníamos noticias sobre la suerte de Brisa, esa chica que a la postre, como nos temíamos, apareció asesinada y violada. Y tenemos más noticias en relación a estos temas tan preocupantes que tanto nos tocan y nos sacuden. Por un lado, ¿se acuerdan que hablamos del profesor Guillermo Freillido, uno de los jurados del programa Masterclass, con ese presunto abuso sexual infantil cometido contra un chico? Hablamos con el padre de otro niño que daba cuenta de cómo en el año 2014 habían denunciado ante la justicia a Freillido por haber abusado de ese chico. No solo de ese, también de otro, pero cuyos padres no quisieron llevar el caso a la justicia. Finalmente una justicia que terminó archivando esa denuncia por entender que había falta de mérito. Con respecto a este tema, podemos decir que el caso va a ser reabierto en la justicia. ¿Por qué? Porque, por un lado, se mantiene la denuncia original, pero se suma la del otro chico que no quiso, que sus padres no quisieron ir a la justicia. Ya nos lo había anticipado el padre cuando lo entrevistamos acá telefónicamente el miércoles pasado. Y con respecto al último chico abusado ahora, en este 2017, por lo que tenemos entendido, la mamá aún no decidió radicar la denuncia. Hay un tema complejo de la tenencia del hijo, tiene miedo de que se lo vayan a quitar y que el padre, que está en otro país, pueda llegar a tenerlo, y entonces todavía no está decidido. Pero hay que ver cómo evoluciona este caso en otro juzgado y eventualmente si se pide la captura de Freillido, que no se sabe dónde está. Porque algunos dicen que se puede haber ido del país, otros dicen que puede estar acá en alguna casa, pero no se lo ha visto, o sea que eso es una gran incógnita. A todo esto, el caso de Brisa, la chica de 12 años que fue violada y asesinada por un taxista, la situación de este hombre está cada vez más comprometida porque justamente en el día de hoy se encontraron restos de semen junto a la sangre de la niña. Sí, además de las cámaras, de las filmaciones, de una cantidad de evidencia, ¿no? Un hombre que además nos vinimos a enterar que le pegaba a su mujer, tenía denuncias de violencia doméstica, que al parecer abusaba de las hijas de su exmujer, como se supo en las últimas horas, que ya había sido procesado 2 veces en el pasado por abusar de niños. A ver, que antes de secuestrar a Brisa había intentado levantar a otras chicas, ¿no? Y que no accedieron para su suerte. Y bueno, de ahí la propuesta que intenta reflotar lo que el senador Lacalle Pou había formulado en el Parlamento, la de crear un registro de abusadores y violadores, ¿no? Para que se tenga acceso a esa información de gente que es potencialmente un riesgo, porque, y esto en función de lo que uno ha hablado con peritos en la materia, este tipo de comportamiento suele ser crónico. No es un hecho puntual o aislado, sino que estamos hablando de una parafilia, de un trastorno difícil de controlar y que lleva a la persona compulsivamente a seguir haciéndolo. De ahí la importancia y el cuidado de saber quiénes son esas personas que representan un riesgo para la sociedad, ¿no?
Una propuesta que lanzó la calle Pou, la formuló en el Parlamento y que Tabaré Vázquez la avaló en el último Consejo de Ministros en Pirarajá. Dijo que le parecía que era una propuesta atendible, ¿no? Hay algo que estuvimos averiguando en las últimas horas y que nos llamó poderosamente la atención, y es que hoy, si un colegio, por ejemplo, ¿no? o un club donde hay niños, quiere saber si tal persona que va a contratar tiene antecedentes judiciales, ni te digo ya como violador o como pedófilo, pero algún tipo de antecedente, no lo puede averiguar. No puede conseguir esa información. Bueno, pero le puede pedir a la persona, andá y sacate el certificado de antecedentes, de buena conducta. Bueno, tampoco. No, no se puede. ¿Por qué? Hay un decreto, el decreto 382 del año 1999, final del segundo gobierno de Sanguinetti, que regula este certificado de buena conducta, que se llama así, pero en realidad el nombre es certificado de antecedentes judiciales. El artículo 2 dice: los datos de los prontuarios existentes en las distintas dependencias del Ministerio del Interior son por principio reservados, quedando su uso limitado a las instituciones del Estado. Ah, las instituciones del Estado. Y fíjense el artículo 5, dice que los certificados de antecedentes judiciales se expedirán a solicitud de los interesados con indicación del destino, tomándoseles impresión desidactilar y acreditándose identidad con la cédula de identidad correspondiente, pero, fíjense, se entregarán directamente a la autoridad facultada para exigirlo de acuerdo a las leyes, decretos y convenios internacionales suscritos por el país. Claro, es aquello de que vos vas a sacarlo, el certificado de destino, no te lo dan a vos, te dicen, ¿para dónde lo querés? Bueno, para el pasaporte o para no sé qué. Bueno, ellos mismos lo mandan, no te lo dan a vos. Entonces uno no puede ir, pedir uno y presentarlo en una empresa privada y decir, mira, acá tengo un certificado de antecedentes judiciales. De ahí la importancia de que exista un registro en este sentido. Sí, por cierto, recordemos que el asesino de Brisa manejaba un taxi. En este sentido también muchos se preguntan si para realizar ese trabajo no sería necesario también exigir que la persona no tenga antecedentes judiciales. Claro. Y es en este sentido también que la Intendencia de Montevideo comunicó en el día de ayer que no es un requisito expedir la libreta, para poder expedir la libreta profesional, salvo que un juez lo disponga expresamente. Sí, tenemos ese comunicado que podemos compartir. La Intendencia dice que hasta la fecha, para tramitar la licencia de conducir, categorías B, C, D, etcétera, o sea, para vehículos de hasta 18 pasajeros, taxímetros, micros, ómnibus, etcétera, motocicletas, bueno, se requiere examen médico, cédula de identidad vigente, licencia de conducir, análisis de sangre y orina, certificado de habilitación policial de antecedentes judiciales, carnet de vacuna antitetánica, realizar el pago en tesorería de la Intendencia, esa no falta nunca, ¿no? Pero acota, el certificado de habilitación policial de antecedentes judiciales se solicita porque antiguamente quienes tenían antecedentes eran ingresados en un registro condicional y la licencia de conducir se les otorgaba en forma condicional por 2 años. Pero esto es antiguamente, dice la Intendencia. En estos momentos se está en etapa de transición de todos los trámites vinculados a la licencia de conducir por la inminente incorporación al SUSIBE por el nuevo Permiso Único Nacional de Conducir, y dice, el registro condicional, aquel que te daban por 2 años si tenías antecedentes, dejó de existir por decreto de la Junta Departamental en el año 2015 y tampoco figurará en el Permiso Único Nacional que unificará las licencias en todo el territorio nacional. Por lo que, aclara, la Intendencia no tiene potestad de negar una licencia de conducir a quien cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la documentación solicitada, salvo que un juez lo indique. Acá hay que aclarar algo, ¿no? Porque la Intendencia dice desde el 2015, bueno, pero este hombre, el taxista que mató a Brisa, sacó la libreta profesional para poder conducir taxi en el año 2010, ¿verdad? Eso es lo que pudimos averiguar. Vos mencionabas hoy que tenía 2 antecedentes judiciales. Uno es de 2004 y el otro es de 2012. Él saca la libreta en 2010 sin que aparezca ese antecedente del 2004 porque el delito había extinguido por cómo es el proceso judicial uruguayo, que llega un momento que después de un tiempo se extingue el delito. Era así con el código anterior. Ahora cambió, pero sí. Ahora, hay otra cosa. El tipo saca en 2010, pasan 7 años, va a pedir trabajo con esa libreta y el patrón no puede saber si en esos 7 años no cometió un delito, claro, porque nadie le va a pedir. El certificado lo presentó en 2010, sí. Él después en 2012 presenta comete un delito, está 4 años preso, sale, no se lo dice al patrón, claro, con quien yo hablé, me dijo que él había puesto un aviso de diario, se presentó con libreta y bueno, le dio trabajo, lo probó y le dio trabajo en unos meses. Ahora, alguno puede decir, pero si tiene libreta profesional, acá vimos que dentro de los requisitos hay examen médico realizado en la Intendencia. Y ese examen médico para dar la libreta profesional, por ejemplo, para manejar un taxi, ¿no supone un test psicológico? Claro, que ampara. Sí, el certificado médico incluye un test oftalmológico, un chequeo
de medicina general, con sangre y orina, y un test psicológico, que tiene 3 partes el test psicológico. Es un test de unos dibujos gráficos, se llama test de Bender. Después hay una entrevista que le preguntan sobre el alcoholismo, sobre la drogadicción, y después hay un test de reflejos. Pero perdón, que tú me estás diciendo que este tipo, al asesino de Brisa, que había sido procesado, ¿en qué año me dijiste que había sido procesado? En 2004 y en 2012. O sea, en 2004 había sido procesado por abusar de menores, sí. Y en el 2010 le hacen un test psicológico en la Intendencia y no salta nada de este perfil pederasta. Lo que nos decía la psicóloga Silvana Giaquero, que además ha trabajado en la Intendencia de Canelones, nos decía que por el test de Bender, que es un test con gráficos, se debería detectar una psicopatía de este hombre. Ese test debería detectar diferentes cuestiones psicológicas, entre ellas deberían saltar a una alarma de que tiene una psicopatía, y eso, al detectarse, el psicólogo tiene que mandar profundizarlo con otros test. Eso no pasó porque las libretas se la dieron. Nosotros quisimos consultar en la Intendencia cuál era el test psicológico y las autoridades no nos quisieron decir. Averiguamos por otros lados, con gente que está metida en el tema de la libreta profesional, cuáles eran estos test psicológicos que se aplican y que acá parece que no funcionan. Bueno, si habrá temas para trabajar en la prevención, sobre todo, ¿no? Porque fíjate que si esto se hubiera diagnosticado, se podría haber evitado una cantidad de cosas, otras no. Porque, a ver, también es imposible tener vigilado las 24 horas del día a un pedófilo, ¿no? Pero también de ahí la importancia de este registro, que algunos entienden que podría ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque se está metiendo con el honor de las personas. Hoy leí a algunos abogados que hablaban de eso, con la intimidad. A ver, yo puedo entender, sí, que es parte de los datos, ¿no?, de un ser humano, y que en la medida en que son datos personales puede invocar ese derecho para que no se difundan públicamente. Pero en el otro platillo de la balanza hay que poner el derecho de la sociedad y el riesgo al que los demás estamos expuestos cuando hay una persona con estos antecedentes y sobre todo con este perfil psicológico que anda suelto por la calle. Por algo en Estados Unidos, bueno, hay lugares donde directamente se empapela el barrio diciendo, mire, este señor fue procesado y condenado por violación, por ejemplo, ¿no? Decíamos más temprano que en la actualidad una empresa privada no puede pedir los datos de antecedentes policiales. En el Senado en este momento se están tratando 2 proyectos de ley. Uno es la Ley Integral de Género, que en un artículo, en un literal de un artículo, establece, esto es a votación, hay un acuerdo político, por esa carencia que hay en la ley en la actualidad, que las instituciones de educación formal, públicas o privadas, para todo el personal podrán requerir antecedentes de asuntos de violencia física, sexual, psicológica y doméstica. Y hay otra ley que es para las empresas de seguridad, que también, porque vos de repente vas a contratar a un guardia de seguridad y tiene antecedentes penales, que va a permitir también requerir los antecedentes de guardias de seguridad en caso de que uno quiera contratar. Eso es una forma de cubrir esta carencia que existe hoy. Sí, parcialmente, ¿no? Porque son los colegios. En esos lugares, en esos lugares. En otros, pero es una demostración de que existe esa carencia, ¿no? Sí, y son proyectos de ley que están en discusión en el Parlamento. Están en discusión. Parece que con acuerdo político, pero en discusión todavía. Bien, todo esto ha generado una discusión política y de eso vamos a hablar con Pablo Fernández, en nuestras señas políticas. Buenas noches, Pablo. ¿Y qué viniste? ¿Con ganas de jugar? Con ganas de jugar al equilibrio, o de alguna forma es la postura que ha tomado el presidente Vázquez en las últimas semanas con distintos temas. Con esto, como hablaba Amaral en el Consejo de Ministros con lo de violencia. Porque en este tema Vázquez dijo no a la cadena perpetua, no a la castración química. Pero abrió la discusión a la posibilidad del registro. Abrió la discusión, lo cual no quiere decir que se vaya a poner a discusión, más allá que el Parlamento queda muy poco antes de fin de año y tiene una agenda muy tapada, entre otras cosas, con el tema de los cincuentones, que hay una discusión muy acalorada en la interna del Frente Amplio, donde todavía no está resuelto qué van a hacer. Y esto apunta al equilibrio que de alguna forma está haciendo el presidente de la República en varios temas que vamos a desarrollar, ¿no? Exactamente. También donde hay otros equilibrios que están en juego en la interna del Partido Nacional, que recién salí de la redacción del País, se está preparando una situación para Bakú bastante comprometida, en la cual estaba empezando a vivir lo mismo que le ocurrió a Sendik cuando estuvo investigado sí, por el uso de las tarjetas corporativas. Recordemos que salió el fallo de la Junta Anticorrupción muy duro, ¿no?, para con Agustín Bakú,
Y recuerden que acá, a diferencia de la Comisión de Ética del Partido Nacional, que no se expedía sobre la ilegalidad de comprar nafta a sus propias estaciones de servicio, sino que hablaba desde el punto de vista ético y lo censuraba, la Junta de Corrupción sí, habla de decretos, habla de leyes y habla, por lo tanto, de la ilegalidad de los actos del intendente. Una Junta de Anticorrupción que integra un dirigente de Alianza Nacional, Matilde Rodríguez, que claro, ahora está siendo cuestionada por el propio Bascú. Pero a ver, la Larrañaga, Alianza Nacional, hasta ahora apoyaba a Bascú, la calle Pou pedía su cabeza y... Eso cambió. Cambió en estos días. Larrañaga entiende que la posición de Bascú está siendo muy extrema, que tendría que dar un paso al costado, y en estos días el Partido Nacional está resolviendo cómo hacerlo, va a resolver en su directorio, a ver cómo sale de este embrollo que se metió en la interna y evitar perjuicios en la campaña electoral, bueno, que está a nada. Hablabas de similitudes con el caso Sendik, ¿terminará igual? ¿Qué pensás? Bueno, posiblemente quede fuera de su cargo, es lo que se está manejando en la interna del Partido Nacional. Recién venía un acto de la 404 que lo dan por hecho. Evidentemente hay conversaciones entre el sector de la calle y Larrañaga. Bueno, él había dicho que si su sector le retiraba el apoyo, renunciaba, ¿no? Bascú había dicho eso. Bueno, si esto va a la justicia con el caso Sendik, es otro cantar que veremos más adelante. Lo vamos a analizar en nuestras señas políticas y nos acompañan. Y si vos elegiste Acompaña, ahora Acompaña elige premiarte, ¿verdad, bicho? Porque te podés ganar el espectacular. Vos le llamás el nuevo Fiat Uno, ¿verdad? El que va a jubilar, el Fiat Mobi. Se sortea entre todos los socios para celebrar los 10 años de Acompaña. Afiliate ahora o amplía tu plan y obtené doble chance. Míralo. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay. Es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. Como Acompaña no hay. Enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Y gracias por acompañarnos en este miércoles 29 de noviembre. Se acerca el verano. Hoy hizo bastante calor. Digo, dentro de todo... Sí. Fresco este noviembre, pero se viene y hay muchos que se están preparando. Y el Chino García también, es más, parece que tiene un método muy particular para mejorar la figura. Vamos con el avance de nuestra Santa Seña, dale. Faltan 22 días para el verano. Así que vení, seguime y enterate qué hay que hacer para estar en línea. Señor, sí, usted, sí. ¿Cómo está su estado físico? No disimule, es lamentable. Pero no se preocupe más, ya llegó el método del señor Ming. La gente en estas fechas se entra a preocupar porque no le entra el traje de baño, ¿no? Ahora se empieza a preocupar. Y bueno, en realidad ya tendrían que haber empezado hace tiempo, pero arrancar el gimnasio sería lo mejor. ¿Qué hay que hacer en estos 22 días para llegar bien? Bien, yo diría que además del ejercicio, que lo combinaran también con una buena alimentación. Pensé que con una liposucción. No. Pero las chicas, ¿cómo se están moviendo? Que acá hay olor a... Acá falta un baño. Acá. Bueno, a perfume, a incienso. El Chino García, nuestra Santa Seña, estará más adelante, obviamente, con las señas políticas, pero ahora nos vamos a meter de lleno en nuestro informe que consta de dos partes. Primero vamos a hablar de la diabetes y en particular, porque a ver, 300.000 personas sufren esta enfermedad. Imagino que todos deben tener algún familiar o algún conocido. La más jorobada es la de tipo 1 y vamos a conocer de qué se trata, porque todo se sabe. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente, una hormona que regula el azúcar en sangre, o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Es una enfermedad silenciosa, crónica, pandemia en el mundo y que no tiene cura. Una vez diagnosticada, se debe aprender a vivir con esta condición. Se estima que en Uruguay 300.000 personas tienen diabetes y 150.000 más poseen la enfermedad pero no lo saben.
Existen dos tipos de diabetes. La tipo 2 se puede evitar y prevenir y en general afecta a la población adulta. Tiene mucho que ver con la alimentación, tiene que ver con el estilo de vida. Tenemos un estilo de vida muy sedentario, con alimentación que no es la más saludable. Está relacionada a otras patologías como la obesidad, la hipertensión, el colesterol alto. Pero la más complicada es la diabetes tipo 1, que no se puede evitar ni prevenir, no es hereditaria y es una enfermedad autoinmune que aparece generalmente en niños, aunque también puede detectarse en adolescentes y jóvenes. Los propios anticuerpos del paciente atacan el páncreas y el páncreas deja de funcionar. No tienen insulina, fundamental para la vida. No tienen insulina, fundamental para la vida. Al no producir insulina hay que aportarla. Lo primero que la persona asocia es: no voy a poder comer más azúcar, no voy a poder comer más nada y me voy a tener que inyectar. Y bueno, cuando Alejandro debutó a los 7 años, era algo totalmente nuevo para mí, ni idea sobre diabetes, y que bueno, que me cayó como un balde de agua fría realmente. En ese momento yo no sabía nada en realidad sobre el tema de la diabetes y mis padres estaban también totalmente desinformados. A los 45 años empezó, ahora tengo 47. A partir de ahí toda esa sensación que todos tenemos cuando algo llega imprevistamente a tu vida y no es precisamente grato, ¿no? El shock, la sensación de irrealidad, de pesadilla. Y bueno, en realidad yo era deportista, era delgada, comía muy sano, no consumía azúcar hacía décadas, también por ese tema. Con lo cual, si de una patología me hubieran hablado y yo lo hubiera descartado previamente, era la diabetes. Rafael tiene 5 años, su debut fue a los 2 años. Fue un gran shock realmente, de mucha tristeza, mucho dolor. Cambió drásticamente. Yo como profesora de literatura soy muy exagerada con las palabras, pero seguro que con esta adjetivación me quedo corta. El primer tiempo fue muy difícil, pasamos la etapa del duelo, la negación, porque a mí me pasó, porque a él... es algo injusto. Por momentos lo tomaron con esa sensación de irrealidad y de negación, esos mecanismos de defensa, esto no está pasando, no le está pasando a mamá. Tenemos que ir aprendiendo de a poco a cambiar nuestra vida y tomar decisiones con respecto a la medicación que tengo en base a lo que como, al ejercicio que hago, así estoy nerviosa, si estoy estresada, si duermo, si corrí, si bailé, es como medio caótico, ¿no? Acostumbrarme a los pinchazos, a depender más y a tener control de lo que comía, del ejercicio que hacía, de no salir de casa sin saber la glicemia en la que estaba. Fue como acostumbrarme a que la diabetes es parte de mí y que me va a acompañar por toda la vida. Que la diabetes es parte de mí y que me va a acompañar por toda la vida. Lo terrible es que hoy día percibo que esa ignorancia es en realidad lo común, realmente en toda la gente, en docentes como yo, pero también lo es incluso entre el personal médico. Eso es más terrible, entre los jerarcas. Debido a lo delicada de la diabetes tipo 1, que puede ser mortal, su tratamiento es muy exigente. Es una condición crónica de ocupación completa. Hay que planificar almuerzos, meriendas, el deporte, salidas. Tiene que controlar toda la cantidad de hidratos de carbono, que tiene que ir acompañada a la cantidad de insulina que se da, y de acuerdo a cómo están sus glicemias. Y después tenemos lo que llamamos la corrección. Nosotros podemos tener hiperglicemia no solo por lo que comemos, por el estrés, que tuvimos una mala noticia o que estamos por dar un examen. Entonces nuestro organismo empieza a secretar lo que llamamos hormonas de contrarregulación. Si algo altera el tratamiento de la diabetes son las emociones. Al punto de que, por ejemplo, yo cuando daba clases me emocionaba porque amaba lo que hacía y la emoción de la clase, la adrenalina, el histrionismo, todo eso también me alteraba, me subía o me bajaba. Por eso, insistimos, ¿no? En considerar a la persona que tiene diabetes como un ser biopsicosocial. Que me cambió el concepto de la libertad. Yo ahora para bañarme tengo que medirme antes, porque si no me pasó que al principio me desmayé una vez bañándome porque me bajó mucho, porque el agua caliente, bueno, te activa lo circulatorio. Como un efecto dominó, lo fue tocando absolutamente todo. Al principio creí que lo invadía todo, después entendí que no, que había que reestructurar. Incorporé rutinas deportivas diarias, que tienen que ser fijas en los horarios, porque para más o menos calcular cuánto azúcar me va a comer, cómo va a ser, si voy a comer para eso, si no, todo es muy complejo. Eso ya altera horarios de trabajo,
exigencias de lo laboral por acá y exigencias de tu tratamiento por acá. Pero además de tener indicado realizar deporte, los diabéticos deben eliminar el azúcar de su dieta. Sin duda que eliminamos el azúcar simple, que es el azúcar o la miel, y también hay que cuidar las frutas, porque si bien las frutas también tienen azúcar, que es la fructosa, también tenemos que controlar la cantidad que se consume, no es libre. En realidad siempre hay que mirar la etiqueta y ver cuáles son los ingredientes que tiene ese producto. El hecho de que diga light quiere decir que tuvo una reducción de calorías, no quiere decir que no tenga azúcar, por ejemplo, o que se le haya quitado algún otro elemento. Pero los diabéticos tipo 1 también deben suministrarse insulina y controlarse la glicemia. El monitoreo que tenemos que realizar todas las personas con diabetes actualmente es un control cada vez que vayamos a ingerir algo. O sea, los controles se realizan con un aparatito donde nos pinchamos el dedo para sacar la sangre y para poder medir el nivel de azúcar en sangre que tenemos. Alejandro siempre lleva con él en un bolsito todo lo que necesita para su tratamiento. Este es el glucómetro en sí, que es lo que sirve para medir la glicemia y el que nos da el resultado. Después también tenemos las tiras reactivas, que es en donde nosotros después vamos a poner la sangre para que el glucómetro nos diga el valor en el que estamos. Y también la lapicera o la lanceta, que es lo que nos va a pinchar el dedo. Esto siempre lo cargamos antes y después lo ponemos en el dedo para funcionar. Las dos insulinas, que esta es la ultra lenta, que es la que me doy una vez al día, y esta es la ultra rápida, que es la que me doy antes de cada comida y que me doy alrededor de 4, 5, 6 veces. También dentro de lo que es el bolsito siempre llevo azúcar en caso de una hipoglucemia y también las agujas y por ahí sería mi bolsito diario. Cuando uno tiene un valor de azúcar en sangre tiene que tomar decisiones y él con 7 años no podía tomar decisiones. Entonces, bueno, estábamos siempre en contacto por teléfono donde me decían cómo estaba él para ver cuánta insulina se tenía que dar. Le costó, digamos, el hacerlo frente a los compañeros, el que lo miraran y lo discriminaran, ¿no? Y en sí como que fue un poco chocante para mis compañeros el tema de que yo me tuviera que pinchar. En un principio como que yo me sentía discriminado realmente, hasta que en un momento se consiguió que con la Fundación Diabetes fuera a dar una charla a la escuela y de poder saber cómo actuar frente a cualquier problema que se me pudiera llegar a presentar. Que supieran que ellos realmente podrían ayudarme y que yo no estuviera solo enfrentando esa situación. Es una condición que un error nos puede costar caros, entonces necesita de controles seguidos. Él se limpia el dedito, se pincha con una lanceta. Ponle la tirilla. ¿Acá? ¿Dónde está? ¿Y cómo la pones acá? A ver, así me enseñás. ¿Así? ¿Así? Ah, muy bien. ¿Y qué te dice? A ver, mostrame. 1, 8, 4. Fue un gran tema a los 3 años saber si lo podíamos llevar al colegio. Es importantísimo el tema de la educación, de educar en el medio donde está ese niño. A uno le genera mucho miedo tenerlo que dejar en manos de otras personas y que lo puedan controlar. Tuvimos la suerte que el colegio nos dio un gran apoyo, ellos se informaron, tuvimos reunión con todos los docentes. La maestra sí lo controla. Y me pasa por WhatsApp la medición y yo ahí tomo la decisión si el niño necesita consumir algún alimento o tenemos que ir a inyectarle insulina. Pero también lamentablemente hay situaciones en que les dicen no, que no se controle delante de los compañeros o que no se esté inyectando, pero siendo que es el tratamiento que tienen. Les ha pasado que muchas maestras y directoras se niegan a hacer los controles. Por desinformación, por falta de empatía. Muchas veces son discriminados, no aceptan ni siquiera que la fundación vaya a dar una charla. Hemos tenido situaciones en que hemos querido ir a dar información a la escuela y que se han negado. La ANEP tiene unos documentos sobre diferentes enfermedades y cómo actuar en ellas. La diabetes no está. Es algo que venimos planteando en ANEP hace muchos años y es más, tenemos el material ya elaborado, pero todavía no se ha incluido dentro de la información que cuentan los maestros. Surge que cuando el niño tiene una hipoglucemia, aunque se llame a la emergencia,
se necesita en ese momento actuar y hay que medirlo y controlarlo para ir resolviendo la situación. Me ha sucedido de haber tenido hipoglucemias estando con mis compañeros y eso, y lo importante es que la persona ella te pueda ayudar y que se puede dar cuenta también de cuando vos estás teniendo síntomas de hipoglucemia. Lo que hace es, por ejemplo en mí, que como que sienta menos energía, como que sienta más cansado, como transpiración fría. Frente a esas situaciones lo que tenemos que hacer es comer algo de hidratos simples, como puede ser agua con azúcar, dulce de membrillo. Al que tiene la hipoglucemia le salvamos la vida. Al que tiene la hipoglucemia le salvamos la vida. Si ya llegó al desmayo, a veces se puede poner en la boca un poco de miel o una mermelada o algo, ¿no? Para que se absorba. Pero lo importante es el concepto, que el coma hipoglicémico tiene riesgo vital y tiene que ser tratado inmediatamente. Las personas que no se controlan, que no siguen el tratamiento, que no comen lo que deben comer o que no pueden acceder al tratamiento y que están con valores elevados, van a tener consecuencias a lo largo del tiempo. Si estamos con valores elevados, algo se está dañando. Entonces va a aparecer mañana una complicación a la vista, una complicación al riñón, una amputación. Es el caso de Abigail, que debutó con diabetes a los 5 años, pero en la adolescencia comenzó a descuidar su tratamiento. Mis padres me iban soltando y yo tenía la libertad y la decisión de hacer lo que podía o lo que no. La responsabilidad de los medicamentos, de inyectarse, de controlarse. La responsabilidad que tenía era muy grande y bueno, a veces también tipo, la tristeza que te daba de tener que hacer eso y ver que la gran mayoría de las personas de tu edad, los jóvenes no tenían esa necesidad de hacerlo, entonces como que te llevaba a vos no hacerlo. Cuando tenía ganas lo hacía y cuando no tenía ganas no lo hacía. El primer año de liceo era 3 veces por semana me llamaban a la emergencia porque yo me sentía mal. La retinopatía, la primera causa de ceguera en el mundo. El ojo derecho se salvó, quedó bien con láser. En el ojo izquierdo hicieron 2 veces láser y tuvimos una vitrectomía, pero aún así la vista no se recuperó. Afectación del riñón, que es una de las primeras causas de entrada en diálisis. Y debido a la diabetes y los malos cuidados que tuve sobre la diabetes, llegué a que hoy en día me haga diálisis. Ya hace 3 años que convivo con la diálisis y no es nada lindo. Las personas relatan hormigueos, dolor en las piernas, dormidos los pies. Eso es neuropatía diabética. Me baño en sudor totalmente, despertarme en la madrugada, bañarme y cambiar sábanas porque y dormidera en los pies, por ejemplo, a veces no siento los dedos. Cuando hay un pie diabético, ya unas lesiones severas, puede llegar a la amputación. Muchas veces los jóvenes o las personas no le dan importancia al tener monitoreado sus valores de azúcar en sangre. Veo mucho que allegados míos que son diabéticos y, por ejemplo, los veo consumiendo alcohol y no hagas eso, por favor, te estás haciendo daño. Toma conciencia de lo que estás haciendo y yo me doy como ejemplo, no un buen ejemplo por supuesto, sino un mal ejemplo. Digo, si no quieres terminar como yo, o peor a veces, no sigas así. O sea, toma conciencia de lo que estás haciendo porque te estás matando. A raíz del tiempo que Abigail descuidó su tratamiento, hoy con 22 años se encuentra en lista de espera para un trasplante de riñón. La espera máxima es 2 años, pero por suerte tengo el grupo A positivo, o sea, el más común, va a ser como volver a nacer, básicamente. Es volver a mi rutina diaria. Yo soy una persona que le encanta trabajar y bueno, los médicos van a reevaluar un año después más o menos si puedo volver a trabajar. Es que una vez que arrancó con la diálisis, Abigail fue jubilada por enfermedad cuando tenía 19 años. Igualmente sigo mis estudios, me recibí de auxiliar de farmacia, soy maquilladora. Estoy para un examen de programación. Por su parte, Marisa realiza rigurosamente su tratamiento, pero no está dando clases debido a las descompensaciones que le produjo la diabetes. Tuve descompensaciones muy importantes en clase, 2 sobre todo, críticas. Entonces eso, bueno, me generó evidentemente un replanteo de todo, porque una de ellas fue con un riesgo de vida muy importante, pese a que los chiquilines actuaron rápido y todo lo demás. Ha sido un cambio doloroso que, bueno, seguiré peleando para poder volver alguna vez, pero para eso también lo que reclamo, lo que pido, lo que voy a seguir pidiendo toda vez que tengo un micrófono es que se nos habiliten los insumos, porque si esto es difícil y es terrible, sin insumos adecuados
seguramente va a ser siempre casi limitante. Hay un montón de insumos que se necesitan para poder tener un buen control de la diabetes y no todos te los está dando el sistema de salud hoy en día. Por ejemplo, algunos pacientes lograron acceder a una nueva tecnología para el control de la glicemia. Tengo un sensor aplicado en mi brazo con un filamento hacia adentro que va pegado, me lo cambio cada 14 días. Esto es un escáner que me paso por acá y entonces mide el azúcar que tengo en este momento. O sea que yo me lo puedo pasar cuantas veces quiera en el día. Lo bueno que tiene es que nos brinda como una grafiquita en donde ahí sí podemos ver realmente la tendencia. Por ejemplo, yo voy a salir a hacer ejercicio y sé que estoy teniendo una tendencia a bajar. Voy a tomar las precauciones necesarias como para poder salir a hacer ejercicio. No es invasivo y lo puede hacer una maestra. Esto es ideal para las escuelas, más que no los quieren medir, porque solo escaneándolo da la medición. En este momento este dispositivo no se encuentra en el país. Y si bien hay un permiso para poder traerlos de otros países, implica que vos, para poder monitorearte con este tipo de monitoreo continuo, te tenés que traer 2 sensores mensualmente. Las noches son muy difíciles con un niño porque tiene una gran labilidad, las hormonas hacen que sus glicemias hay días estén altas como bajas, y esto permite no tenerlo que estar pinchando cuando duerme, que muchas veces el niño se despierta. ¿Qué es eso que tenés en la mano? El free. ¿Y qué haces con el free? Me mido la glicemia. ¿Sí? ¿Y me vas a mostrar cómo te medís? Sí. A ver. ¿Qué haces cuando está bajito el número? Como pastilla o azúcar. ¿Y cuando está alto? Tomar agua y pincharme la panza. ¿Pincharte la panza? ¿Y qué te pones cuando te pinchas? De insulina. Mejora la calidad de vida no solo del quien tiene diabetes, sino de todo el entorno. Desde que tenemos el free, la vida a él le cambió y a nosotros también. El tema es que, bueno, a Uruguay no ha llegado, es del laboratorio Abbott. Y bueno, lo venimos pidiendo al laboratorio a ver cuándo va a ingresar a nuestro país, y hoy en día no tenemos información certera. Que si bien realmente te da una ayuda y te facilita muchas cosas, el acceso hoy en día es realmente restringido y que en realidad es calidad de vida. O sea, es algo que nos está ayudando a todos y a cada una de las personas con diabetes para mejorar en nuestro día a día. Esto me insume unos 7.000 pesos por mes. Que en un sueldo docente puedo decirles que es un verdadero lujo. Conocemos familias que se hicieron traer los sensores y por un tema administrativo de la aduana, bueno, quedaron en la aduana y no los pudieron retirar y se les vencieron. Yo llego a pasar a veces, aunque les parezca increíble, pero horas pensando cómo voy a hacer, se me están terminando. Y entonces tenemos que vivir el dolor de la diabetes, pero además la pesadilla de los insumos. Esa parte no la entiendo. El mercado que hay en torno al dolor, no la entiendo. Otra de las aspiraciones de los diabéticos es incluir la bomba de insulina en las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos. Para ello, el pasado 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, presentaron 50.000 firmas. Esta bomba de insulina en realidad lo que hace es imitar al páncreas y permitirnos no tener que realizar esas inyecciones diarias. Mínimo son de 5 inyecciones y el máximo puede variar, pero realmente estamos hablando de que quizás sean 10 inyecciones diarias. Es un recurso de un medio terapéutico, ¿no?, en que administramos la insulina, muy bueno. Tiene alarmas, cuando estás con valores altos te avisa para que tomes decisiones, cuando estás con valores bajos te corta el suministro de insulina para evitar una hipoglicemia mayor. Entonces, obviamente que te mejora los resultados del tratamiento. Es cara. Yo soy quien se paga sus cosas, sus medicamentos, sus dietas. No me alcanzan, mis padres me ayudan y bueno, es bastante complejo. No hay manera de poder llegar a una bomba de insulina. Mi médico me ha recomendado, yo no puedo tener acceso por un tema monetario realmente. Una bomba que también tenga el tema del monitoreo continuo y sea como la más la mejor que llega acá al Uruguay, tiene un costo de $10.000 y un mantenimiento de $1.000 mensuales. Parecen cifras de película. Y sin embargo,
estaríamos diciendo que cualquier madre o que cualquier persona que simplemente quiere vivir, es mi caso y es el de cualquiera que me está mirando en este momento, cualquiera piensa que es una cifra ridícula puesta al lado de lo que vale su vida, o sus ojos, o sus piernas. Yo quiero que mis piernas estén, quiero que mis ojos sigan viendo esta fiesta que es vivir y por la cual siempre hice. No todos los diabéticos son objeto de la bomba de insulina. Tiene que haber un equipo que evalúe quiénes son los candidatos para la bomba. En los países en donde la bomba está subsidiada, bueno, tiene una experiencia muy buena. Los pacientes tienen muy buen control. Veo compañeras que sí han accedido a la bomba, pero veo que con ciertos insumos la estabilidad es mucho mayor. Entonces, quizá, si aparecen esas cosas en mi horizonte, volvés, Patricia, y te digo, ahora estoy mucho mejor. Hace 15 días, el Fondo Nacional de Recursos anunció que está estudiando incluir entre sus prestaciones la bomba de insulina para los niños que padecen diabetes tipo 1. Y mientras tanto, los diabéticos tratan de llevar una vida lo más normal posible, pero sin dejar de pelear por sus derechos. Quisiera volver a mis clases, me lo merezco. Quisiera que mis hijas me vieran en otra situación. A mí como mamá me duele en el alma, me duele en el corazón, ver los deditos todos pinchados, las múltiples inyecciones. Yo hago triatlón, que es natación, ciclismo y correr. También así salía en carnaval, en Murra Joven. Son cosas como que realmente están buenas y no hay que limitarse a hacerlas por decir, bueno, tengo diabetes, sino que bueno, nosotros lo que intentamos decir y demostrar es que la diabetes no es una limitante, sino que es una condicionante. Quisiera que el país me integrara ahora como estoy, con esta situación diferente que le puede tocar a cualquiera y quisiera sentir que lo que di, que lo que hice desde el compromiso mayúsculo y lo que sigo haciendo, tuviera una retribución integradora, la que merezco. Es mi derecho luchar por eso y decirlo incansablemente, pero también es mi deber. Estar vivo es luchar por la vida. Se entiende por qué titulamos el informe Lo difícil de ser diabético, sobre todo de tipo 1. Hay una realidad, yo creo que es desconocida por muchos, por lo menos de mi parte, ¿no? No tenía idea de lo que se sufre, ¿no? Y bueno, y muchos que están escribiendo, de hecho, a Twitter, como Evangelina, dice, estaría bueno que gran parte de la población viera el programa de hoy de Santo y Seña para aprender sobre diabetes, que gran ignorancia hay de la misma. Bueno, gracias a Patricia Martín por este informe. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, justamente con eso, Nacho, me gustaría empezar a decir que todos deberíamos de interiorizarnos porque como vieron que Alejandro tenía un bolsito, la mayoría de los diabéticos insulinodependientes llevan ese bolsito consigo. Entonces, saber qué hacer, cómo les podemos ayudar, puede pasar en un ómnibus, puede pasar un compañero de trabajo que le pase, y bueno, y a veces no estamos al tanto como, por ejemplo, con la epilepsia, que ya sabemos más o menos qué son las cosas que se pueden hacer. Claro. Andreina escribe y se pregunta algo que yo también me preguntaba, y seguramente todos, es cómo puede pasar que maestras o directoras no permitan que se controlen a los chicos diabéticos. Claro, el problema es que tanto las maestras como los directores no tienen la capacitación para pinchar. No es el tema del control de, bueno, que no se controle en clase, aunque algunos se los han pedido. Pero no es tan difícil, sino que, ¿no? Vos lo aprendiste ahí. Bueno, sí, pero lo que pasa es que no está en el estatuto y claro, lo que me explicaban las madres era, bueno, ellos no pueden tomar decisiones. Rafa se puede medir la glicemia, pero él sabe incluso que tiene que tomar agua o que tiene que comer azúcar, pero tiene que llamar la maestra a la madre y decir, mira, está de tanto por WhatsApp, tiene tanto la glicemia, tiene que hacer tal cosa. Bien, pero a ver, no entiendo los argumentos. O sea, me parece que la vida del chiquilín está primero. Sí, sin duda. ¿no? Y bueno, buscarle la vuelta, ¿no? Para que se pueda hacer. Pero decías entonces, primero, la importancia de concientizar sobre esto, ¿no? Sí, y bueno, realmente, como decías vos, Nacho, ¿no? Lo que se sufre durante todas las notas que nosotros hicimos, ellos estaban controlando todo el tiempo. Por ejemplo, Alejandro comió en ese momento y se tuvo que pinchar, controlar antes de una porción de pizza que comió. Luego de comer la porción de pizza, se volvió a controlar, a pincharse el dedo porque él no tiene el escáner, ¿no? Y luego inyectarse insulina. Todo eso mientras estábamos haciendo la entrevista. Sí, también se acostumbran, digámoslo. Es parte de su vida. Claro, sí, sí. Para nosotros suena una locura,
Pero bueno, pero la llevan y lo llevan muy bien, como veíamos, incluso hacía triatlón, lo vemos en Murga. Ah, sí. Más allá de que te puede afectar, sí, como el caso de la profesora que ahora, bueno, no está ejerciendo como tal, ¿no? Uno de los principales problemas que ven los pacientes también es que en muchos lugares no hay un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Claro, y no hay un equipo interdisciplinario en muchos lugares cuando se le da la noticia, porque después está ADU, está la Fundación Diabetes, pero cuando uno se entera que es diabetes tipo 1 o tiene un hijo, tiene que aprender de un montón de cosas. Ellos tienen que contar los carbohidratos que van a comer. Así, o sea, voy a comer tanta cantidad para ver cuánta insulina me doy. Sí. Eso tiene que enseñárselo un nutricionista. Sí. Tienen que saber qué cantidad de ejercicio van a hacer, durante cuánto rato, o por ejemplo, si vivo en un edificio y el ascensor no funciona y tengo que subir los 8 pisos por la escalera, yo tengo que estar contando cuánta energía va a consumir mi cuerpo para ver cuánta insulina me tengo que dar. Entonces, es bastante complejo. Obvio. Hablamos de profesionales y tampoco hay muchos diabetólogos en Uruguay, ¿no? Sí, el posgrado se hace solamente en la Universidad Católica, nos contaba Andrea Peloche, que es la diabetóloga con la que hablamos, y la mayoría de los que están haciendo el posgrado son estudiantes extranjeros que vienen a estudiar, pero no son muchos los especialistas. Claro. Tampoco hay un diabetólogo especializado en niños. Por ejemplo, en la consulta hay adultos y hay niños. Bueno, si será necesario. Y ni que hablar, como en tanto de estos temas, vos estás hablando de Montevideo con esa visión centralista, pero pensar en el interior, lugares muy remotos, ¿no?, de ciudades importantes. De hecho, desde la Fundación Diabetes Uruguay han mostrado mucha preocupación en este sentido, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con los especialistas? Si decimos que acá no hay, ¿qué dejás para el interior del país? Incluso hay insulinas que no llegan, nos decían, pero también está el tema económico, que eso es una constante. Bueno, hablemos de lo caro que sale cuidarse. Sí, en junio de este año la Fundación le hizo una solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas para que los productos alimenticios que tienen que consumir, que son los de cero azúcar, que salen mucho más caros. Digo, nosotros estuvimos recorriendo supermercados y realmente una mermelada el diet, porque no es light tampoco, es diet, sale muchísimo más cara, las galletas, todos los insumos son más caros. Entonces ellos piden que se le haga una exoneración de impuestos. Lo mismo con las agujas, el glucómetro, son todos los insumos que ellos necesitan, salen mucho más caros por los impuestos. Bueno, hablando de las agujas, hay un problema ahí también, ¿no? ¿Cuál es? Sí, lo que me explicaban todos es que las agujas que te da la mutualista o el hospital son de 8 milímetros, que son unas agujas que no están recomendadas en niños, o sea que los niños no las podrían usar. Por ejemplo, Rafa usa las de 4 milímetros, porque son mucho más chiquitas, son muy invasivas, incluso en adolescentes, plantean que entre 5 o máximo 6 milímetros. Entonces también las tienen que comprar y a veces hasta importarlas, porque de 4 milímetros acá no hay. Bueno, ¿y qué pasa, hablando de insumos, sobre la bomba de insulina, esa que veíamos y que es tan útil en algunos casos? Sí, pero tan cara también, ¿no? Sí, $10.000 y un mantenimiento de $1.000 por mes. Hablamos con Javier González, que es el gerente de ADU, y él nos explicó que ellos hicieron el pedido para que el Fondo Nacional de Recursos diera esta bomba aproximadamente a 300 personas, que son las que la necesitarían, porque no son todos que la necesitan. Y hay varios grupos. Por ejemplo, las personas que necesitan darse una dosis menor a 1 o medio, ahora les explico por qué, necesitarían la bomba. ¿Por qué? Porque las jeringas que nosotros vemos pueden dar una unidad o media unidad. Hay gente que necesita 0, o sea, no necesita tanta insulina, pero la jeringa no lo puede hacer. Con la bomba se regula. Con la bomba puede fraccionar. Entonces, después, las otras personas que necesitarían en su tratamiento son las personas muy lábiles, como veíamos Marisa, que se tienen que estar controlando todo el tiempo, incluso con el control y con la insulina no llegan a regularse, porque también recordemos que se tienen que despertar en la noche, ponerse alarmas para controlarse en la noche. Entonces, esas personas también las incluyeron. Otro que es muy importante son las personas que hacen hipoglicemias severas asintomáticas, o sea, que uno no se da cuenta que al otro le está pasando. Y como veíamos en el informe, son las más graves, porque son las que les puede llegar a causar una convulsión y la muerte. Y el último caso sería las mujeres que están embarazadas, que necesitan un cuidado especial, pero también la bomba ahí sería a modo de préstamo, que el fondo se la preste al paciente mientras el periodo de gestación. Bueno, pero estamos hablando de 300 personas, no son tantas.
¿no? Para poder costear esa bomba que, por la información que tenemos, el Fondo Nacional de Recursos está evaluando dárselas a los niños que tengan la diabetes tipo 1 y que precisen la bomba, ¿verdad? Sí, por ahora esa es la información que hay, se está evaluando y en un camino no muy lejano se podría, por lo menos, tenerla para los niños. Bien. Bueno, vamos a seguir hablando contigo, obviamente, de los celíacos después, pero ahora me voy con Ana, porque recién nos referíamos a los alimentos, que son claves, ¿no?, para combatir esta enfermedad y para sobrellevarla de la mejor manera. Y en Uruguay existe un etiquetado de productos que orienta a los diabéticos a la hora de comprar alimentos, ¿no? Sí, correcto. Es un sello que lo provee la Asociación de Diabéticos del Uruguay a través de un proceso que en realidad se inicia fácilmente con la mera voluntad de la empresa que elabora el producto. Y, bueno, lo que tiene que hacer esta empresa es acercarse hasta la asociación para que se lo otorguen. Claro. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, ADU le solicita a la compañía que elabora determinado producto una declaración de la composición nutricional del mismo, ¿tá? Y ese informe se eleva posteriormente a un grupo técnico que va a dar su primer dictamen. Claro, ese grupo especializado lo que hace es estudiar si esos componentes, digamos, son compatibles con el sello o no. En el caso que no lo sean, se corta el proceso del sellado, se le explican las razones y se suspende. En el caso que sí sea apto, lo que tiene que hacer allí la empresa interesada es autorizar el envío de ese producto a un laboratorio para que se le estudien los componentes nutricionales. Claro, ahí sí, ¿no? El laboratorio lo que hace es constatar que lo que está en el papel declarado efectivamente se condice con la realidad del análisis de ese producto. Y bueno, si coinciden, entonces sí, se concluye que es oficialmente apto para diabéticos y puede tener el sello correspondiente. Claro, ahí de todas maneras no finaliza este proceso porque continúa la instancia comercial, porque de venderse ese producto, digamos que el sello le estaría otorgando un valor añadido, un valor comercial añadido, porque, digamos, los diabéticos van a pagar más por acceder a dicho producto. Entonces, se hace un acuerdo comercial y este acuerdo, por cierto, también estipula que existan inspecciones. Inspecciones que van a revalidar las condiciones de los componentes del producto. Claro, son chequeos, ¿no? Exacto, son chequeos y son chequeos sorpresas que hace la Asociación de Diabéticos del Uruguay de forma aleatoria por todo el mercado. Puede ser en un almacén de un rincón, exacto, o en una gran superficie, en un supermercado reconocido. ¿Cómo es el procedimiento? Igual que el consumidor, lo agarra de la góndola, lo compra y luego lo envía a un laboratorio. En esa instancia que se está enviando para el laboratorio, se va recién ahí a notificar a la empresa que su producto estará siendo examinado. Sí, a ver, y ahí pueden ocurrir dos cosas, que el producto efectivamente, ¿no?, dé acorde a todo lo que se estipula o que no. ¿Y entonces qué pasa? Exacto. En el caso de que no mantenga, digamos, la misma composición nutricional que había sido autorizada en un comienzo de este proceso, puede estar sujeto a multas y sanciones muy importantes como 2.000 unidades reajustables. 2.000 unidades reajustables. Estamos hablando de más de 2 millones de pesos de multa por modificar lo que uno había notificado, ¿no? Sí, y por cierto, vale destacar que la modificación incluso puede ser sancionada, aunque sea una modificación positiva, es decir, que la empresa haya querido hacer unas modificaciones en su producto para llegar a componentes que sean más amigables con el metabolismo de un diabético y aún así la sanción va a estar. Ah, mirá. Digamos, o sea, claro, lo que busca ADU entonces es que la empresa asuma el compromiso de informar de forma transparente, de notificar cualquier cambio, aunque sea el más mínimo, sea negativo o sea positivo, ¿eh? Sí, justamente porque se tiene que construir una espiral de confianza y de seguridad para el consumidor, ¿no?, el diabético. Han llegado muchos mensajes sobre este tema. Vamos con algunos de ellos, Bicho. Sí, este mensaje de Pablo que dice: es una enfermedad silenciosa y muy jodida. Yo puedo hablar con propiedad porque he perdido a mi padre y hermano por dicha enfermedad. Yo estoy en niveles al límite, 95-98 sobre 110. Es una enfermedad de mierda y no te avisa, dice Pablo. Es la experiencia de él y de tantos, ¿no? Tampoco hay que ser dramático, algunos mensajes dicen eso, bueno, yo la llevo bien, pero claro, depende del caso, depende de cómo lo estés viviendo y depende también del tratamiento. Vemos el caso de la chica que con 22 años está en lista de espera para un trasplante de riñón. ¿Ah? ¿Y por qué? Y porque hubo años clave en su vida, 3, 4 años, donde no se cuidó. Entonces será importante. Mira lo que dice Lucía. Mi hijo de 3 años hace 2 que lucha contra la diabetes tipo 1. Como mamá duele el alma, duele su dolor. Duele el silencio que esta maldita enfermedad tiene al hacer daño. Duele que haya que luchar tanto para conseguir algo que le cambiará la vida, como lo es la bomba de insulina. Por máximo,
por todos los hipohéroes, esos que zafan de la muerte misma cada vez que sortean esos bajones de la noche, o los hiper que dañan sus vasos. Vamos por la vida, por favor. También nos escribe Natalia un mensaje donde nos pone: me parece genial el tema. Mi madre es diabética y celíaca y la verdad que sería excelente que se impulsara una ley donde los productos sean sin impuestos. 2 pancitos hechos estilo mini baguette, 300 pesos y así todo. Vergonzosos los precios que cobran. Sí, son muchos, me contaba el bicho los mensajes que se quejan de los precios, ¿no? Sí, recién me mandaron un paquete de waffles que comunes cuestan 35, 40 pesos en un supermercado. Para celíacos 160 pesos. Bueno, de los celíacos vamos a hablar. Yo creo que la diabetes es algo que más o menos conocemos. Ahora vimos que quizás desconocíamos muchísimo, ¿no? Sí. Pero sobre los celíacos, yo la verdad tenía absoluto desconocimiento y vamos a compartirlo en el próximo tramo de este Santo y Seña porque todo se sabe. Una enfermedad crónica, eso quiere decir que es para toda la vida. Es más allá de no comer pan porque el gluten está en todos los productos. Tenés que tener cuidado en las cremas que usás en la cara, en el cuerpo. Hay gente que no puede usar cualquier shampoo, ni cualquier crema, ni cualquier pasta de dientes. No es solo comer lo que cambia, cambian las salidas. Nosotros generalmente salimos con un tupper. No existen restaurantes que estén habilitados por el Ministerio de Salud Pública como libres de gluten. No es complicado tener un menú apto para nosotros. Las personas con celiaquía se sienten a veces discriminadas y sin duda. Seguimos con más Santo y Seña. Estamos hablando de lo difícil de ser diabético o celíaco en Uruguay. La diabetes es lo que tratamos en la primera parte del informe a cargo de Patricia Martín. Y bueno, estaba leyendo algunos de los tantos tweets. Alejandra dice: el alma te queda chiquita, así de peque era mi sobrino cuando su páncreas murió. Ahora tiene 12 años. Pasaron 7 años de dolor, angustias y mucho sufrimiento. Bueno, otro dice: es obligatorio que controle a los niños en instituciones educativas. Yo hice un certificado en Codicen, tuve que llevar comprobante del médico, algo que algunas madres se quejaban, ¿no? Y bueno, y muchos hablando de por qué no se invierte dinero en estas cosas tan necesarias cuando vemos cómo se dilapida en otras cosas tan innecesarias, ¿no? Pero ahora nos vamos a meter en el otro capítulo y donde hay una gran ignorancia, los celíacos, porque todo se sabe. Se calcula que en Uruguay hay 30.000 personas celíacas, una enfermedad que puede manifestarse en cualquier momento de la vida y que al más mínimo contacto con el gluten puede generar un severo cuadro de vómitos, diarreas y fuertes dolores abdominales. Es una enfermedad crónica, eso quiere decir que es para toda la vida. Un paciente con enfermedad celíaca puede tener mucha sintomatología diferente o incluso ser asintomático. De ahí viene la complejidad para el diagnóstico. El diagnóstico se hace a través de un estudio primero en sangre, ¿sí?, con marcadores específicos. Son 3 exámenes, ahí te da positivo o negativo. Si te da positivo, de ahí marcha a hacer la biopsia intestinal para ver el daño que tiene el intestino. Para saber si la persona tiene sensibilidad a lo que es el gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo o se puede llamar diferente, que puede estar en la avena, en el centeno y en la cebada. Lo que produce es que en realidad el cuerpo no lo puede digerir, vamos a decir así, no tiene las enzimas adecuadas para incorporar esa proteína y entonces una forma de protección es que aplana las vellosidades para que no se absorba. Daniel Huasco es chef y se especializa en cocina sin gluten, por lo que debió aprender a lidiar con la cultura gastronómica de los uruguayos. Nosotros en Uruguay tenemos que tener en cuenta que nuestra cultura es italiana-española desde el punto de vista gastronómico, en el cual la harina de trigo está ahí, siempre. Un domingo nos juntamos con la familia que comemos pasta. Nos juntamos un viernes, sábado de noche, si no comemos asado, que comemos una pizza. El trigo, evidentemente, en nuestro país es como que la estrella porque se utiliza muchísimo por nuestra cultura alimentaria, está muy habituado. Ahí es donde se complica más todo esto del tratamiento. La comunidad celíaca del Uruguay surgió hace 3 años entre un grupo de celíacos y sus familiares para educar sobre esta condición e intentar mejorar la vida diaria de quienes la padecen. Yo me empiezo a interesar por el tema cuando diagnostican a mi hija celíaca. Cuando tenía más o menos 18 años, empecé con un cansancio muy fuerte, que no había como una explicación. Y a partir de ese cansancio empecé a hacer una visita masiva a muchos especialistas y muchos médicos
Y después de 1 año y medio más o menos recorriendo todos los médicos, llegué a una internista que me mandó unos estudios de sangre. Miró los estudios y me dijo, está todo perfecto. Bueno, esto te dio mal porque sos celíaca, pero lo demás está todo bien. Y así como de sorpresa me enteré que era celíaca. Fue un shock porque no sabíamos lo que era ser celíaco. Ahí fue cuando nos empezamos a interesar y a interiorizar un poco de lo que era la condición, cómo era la parte de la alimentación, empezar a buscar los productos que sí podían comer. En el momento me costó pensar cómo iba a ser de ahora más mi vida alimenticia. Tuvimos que aprender todo de nuevo, aprender a comprar, aprender a cocinar. Aprender a comprar, aprender a cocinar. A Ana Laura la diagnosticaron hace 10 años y tampoco sabía qué era ser celíaco. Sabía que no comían pan, lo que habitualmente la gente conoce. Y dije, no es tan malo, no como pan y voy a estar bien. Pero investigando es más allá de no comer pan porque el gluten está en todos los productos cotidianos que te puedas imaginar. Al principio uno piensa que es solo el pan, después se da cuenta que es solo la comida y después se da cuenta que es un mundo inmenso de cosas que tienen gluten. Y tienen que eliminar todo lo que sea el gluten en la alimentación o en otras cosas, por ejemplo en la pasta de dientes o en los caramelos. Tenés que tener cuidado en las cremas que usás en la cara, en el cuerpo, en los maquillajes. Hay gente que no puede usar cualquier shampoo, ni cualquier crema, ni cualquier pasta de dientes, ni cualquier enjuague bucal. Los sobres que uno para cerrar tiene como que pasar la lengua por ahí, eso tiene gluten. Nosotros no podemos cerrar un sobre así porque nos contaminamos. Hasta la plasticina de los niños que usan tiene gluten. Cosas tan normales como ir al dentista, hay muchas cosas, pastas, por ejemplo, que los dentistas usan que tienen gluten. Los guantes que usan los dentistas que tienen como un talco, digamos, tiene gluten también. Entonces cuando uno va al dentista tiene que preguntarle, ¿y esos guantes tienen o no tienen? Y el dentista piensa que somos medios pesados. Es una situación también como incómoda, pero bueno, en realidad es por nuestra salud. Recuerdo el caso de una niña que no se mejoraba, que hacía bien la alimentación, la dieta perfecta, pero la niña seguía mal, hasta que encontraron que había sido a raíz de que le pusieron aparatos y el pegamento de las brackets tenía gluten. Entonces eso era permanentemente, ya estaba con el gluten en la boca. No comía, pero lo tenía. Lo más cómico es que cuando vas al médico y le contás que sin querer comiste algo que tiene gluten, te mandan remedios para aliviar ese dolor y cuando le preguntás si ese remedio para aliviar el dolor de la intoxicación tiene gluten, no saben. Lo que sí sabemos es que los medicamentos líquidos sí son libres, pero tampoco tenemos la certeza porque los laboratorios no te dicen este medicamento sí lo puedes consumir y este no. Y los médicos tampoco están al tanto. Nos dicen, bueno, llama al laboratorio, averigua por tu cuenta, busca en internet. Capaz que te hace peor el remedio que la enfermedad como habitualmente se dice. Pero no basta con no ingerir gluten y a la hora de cocinar hay que ser muy cuidadoso para evitar todo tipo de contacto con la proteína. El tema de un asado, decimos, no, si ponemos el pan en la parrilla alejado. Bueno, pero en realidad también eso puede contaminar. Y esa pequeña cantidad puede significar el hecho de que empeore la persona. Hay gente que, por una contaminación termina en emergencia pasándole calmante por los dolores. Y generalmente lleva un tiempo recuperar el intestino, o sea, no es automático, no es que elimina el gluten y enseguida, no, por lo menos lleva de 2 semanas a 2 meses. A mí internamente lo que me pasa es que mis vellosidades de los intestinos se destruyen. Entonces de repente vos podés haber hecho una dieta estricta, perfecta durante muchos años y esa contaminación a vos te destruyó las vellosidades y volvés casi a un punto cero. O sea, como el día de tu diagnóstico tenés que volver a empezar. Los celíacos no solo deben adaptarse a una nueva forma de alimentarse, sino que son varias las rutinas que deben de adaptar tanto en la cocina como a la hora de hacer las compras. Adaptamos la cocina, cambiamos la forma de comprar, vamos al supermercado, el carro tiene la parte de adelante con gluten, la de atrás sin gluten, por ejemplo. Capaz que antes se guardaba la harina de trigo, porque en mi casa no somos todos celíacos en cualquier lugar. Ahora no se puede guardar cerca de mis cosas. Hay utensilios que tienen que ser diferentes por una cuestión de comodidad. Yo no uso la misma tabla, porque por más que la laves, el gluten penetra. La esponja para lavar los platos, usamos 2 distintas porque siempre algo queda. Daniel Huasco se especializa en comidas para celíacos desde 2007 y a su vez su esposa es celíaca. Cuando elaboramos en casa y tenemos las 2 cocinas, por ejemplo,
tratar de elaborar primero la cocina sin gluten. El tema más complicado es la contaminación cruzada, yo creo que más que el alimento en sí. No podemos elaborar al mismo tiempo cocina con gluten y sin gluten porque la harina es volátil, cae y no la vemos, por más que estemos a 10 metros uno de otro. En las mesas, por ejemplo, que te pasen el pan por arriba del plato o que en esos descuidos te usen el mismo cuchillo en una manteca donde va a quedar las miguitas de la tostada. Si nosotros estamos trabajando con gluten, limpiamos todo, pero en la ropa nos quedó harina de trigo y nosotros trabajamos con esa misma ropa, también podemos contaminar por transmisión. A mí la nutricionista me indicó un caldo y vino la tisanera y me trajo una sopa con fideos. Y cuando se la rechacé porque le dije, no, mirá, no puedo porque tiene fideos, no importa, no te comas los fideos, tómate el caldo. No te comas los fideos, tómate el caldo. Eso estando internada en un sanatorio. Sí, en un sanatorio. Pero las dificultades son aún mayores a la hora de salir a comer afuera, en los cumpleaños o en las reuniones con amigos. No es solo comer lo que cambia, cambian las salidas, las reuniones familiares. Socialmente es complicado salir. Nosotros generalmente salimos con un tupper, o comemos antes, come ella antes, o nos vamos con la comida. Y bueno, es la forma de poder socializar y pasar una noche con amigos o en alguna reunión. En realidad, cuando intentamos ir a comer a algún lado, siempre intentamos que sea un lugar donde haya un menú apto para celíacos. El tema ahí es que también en nuestro país como que la ley no está muy avanzada en esta materia y lo que pasa es que no existen restaurantes que estén habilitados por el Ministerio de Salud Pública como libres de gluten. No existen restaurantes que estén habilitados por el Ministerio de Salud Pública como libres de gluten. Muchas veces tenemos ganas de salir y decimos a dónde vamos, o solos o con amigos. Por más que podamos ir a comer, nunca es 100% seguro. Nunca es 100% seguro. Al principio yo iba con mi viandita, como se dice, con mi comida y iba a los cumpleaños. Después de varios años de información y de contarles a mis amigos cuál era la problemática, yo ya me incorporan en el cumpleaños, en el evento, y me esperan con productos aptos. Las personas con celiaquía se sienten a veces discriminadas. Las personas con celiaquía se sienten a veces discriminadas. Porque es difícil encontrar los alimentos, es difícil que las otras personas los entiendan. Que no es porque son histéricos de la comida o que tienen un drama, no, simplemente porque es un tema de salud. Ellos, como tú decías, no usan medicación, no hay otro tratamiento, solo los alimentos. Por lo general, cuando salgo con alguna amiga, salimos a algún lugar donde sabemos que tienen menú apto, pero son muy poquitos. Creo que es importante que la gente se concientice de esto y que tenga el respeto y el cuidado, como cualquier otra persona que puede tener una gripe y que lo vamos a cuidar, que no agarre frío. Bueno, es lo mismo, pero necesitan un cuidado permanente. Hoy la gente tiene más recepción, sabe lo que es. Hace 5 o 6 años, cuando salíamos con mi esposa, no tenían ni idea y eran los pesados, ahí vienen los pesados a decirnos que, por favor, donde fritaste, que sea solo un aceite único para que no haya fritado nada adentro con gluten. Si te hacen papas fritas, por ejemplo, te las tienen que fritar en una sartén aparte con un aceite limpio, porque no pueden utilizar el mismo aceite donde te hicieron una milanesa, por ejemplo, con pan rallado tradicional. Como que muchas veces se nos tilda a los celíacos de exagerados, porque ni una amiguita de pan, ni un poquito, pero en realidad no es de exagerados. Estamos velando por nuestra salud, ni más ni menos. Nos tienen que tener en cuenta. No es complicado tener un menú apto para nosotros. Si yo estoy seguro que voy a un lugar y no va a haber contaminación y la pasa bien, comemos y no hay ningún problema, voy a volver a ir. En Argentina se pudo, hay una ley, vos vas a cualquier shopping y en la plaza de comida todos los restaurantes te dicen hay menú para celíacos, consulta. Acá eso no pasa. En Uruguay casi no hay restaurantes habilitados para celíacos, pero el problema no solo se da cuando uno quiere salir a comer afuera, sino también con el etiquetado de los productos. Es problemático ir a hacer las compras, tener que ver, leer etiquetas, porque no todos los productos aptos tienen logos en Uruguay, porque no hay una ley de etiquetado que obligue a etiquetar. No hay una ley de etiquetado que obligue a etiquetar. Los que han hecho algún trabajo con respecto a eso fue a CELU, que mandó todas muestras de muchos alimentos al LATU, donde se analizaron y a raíz de ahí se le podía poner el logo. Te lleva más tiempo de repente de lo que habitualmente te llevaba, porque tenés que leer todos los ingredientes. En realidad, si la ley tuviese un apartado que se dedica al etiquetado, por ejemplo, para nosotros sería mucho más fácil poder identificar los alimentos. En este momento actual, para nosotros ir al supermercado y saber qué producto podemos consumir y cuál no es
toda una odisea, porque tenemos que leer un montón de etiquetas con una letra súper chiquita, recorrer todo el supermercado, porque no siempre están en el lugar de celíacos, o no siempre hay en un supermercado, entonces te tenés que recorrer todos los supermercados que hay en el barrio. Además, siempre cabe la posibilidad de que un fabricante cambie un producto, una materia prima, un proveedor, y vos no lo sepas. Entonces, siempre revisamos las etiquetas. Otro de los grandes problemas que afrontan los celíacos son los altos costos de los productos sin gluten que deben ingerir. En general, todos los alimentos para este tipo de alimentación son más caros. Unas galletitas, un paquete chiquitito, te sale alrededor de 100 pesos. Y no trae más de 15, 16 galletitas. Tú mirás una pasta común y una pasta de arroz, hay bastante diferencia, quizás a veces hasta el doble. Un kilo de mezcla nuestra y te puede salir, no sé, 160 pesos. Y un kilo de harina de trigo debe estar valiendo, no sé, 40 pesos. Si tú miras unas galletas María común y unas especialmente sin gluten, también son mucho más caras y también dependiendo de la procedencia, porque también tenemos muchos alimentos importados. Y una pizza te sale carísima si vas a algún lugar, te sale más de lo que te podría salir una pizza con trigo, entre 2 y 3 veces más. Se han hecho muchas propuestas para poder bajar los costos, incluso en el Parlamento, a través de la ley de celiaquía. O sea, hay varios intentos para lograrlo, pero hasta el momento no se ha podido. La enfermedad celíaca es genética, entonces hay familias que tienen más de un celíaco. Y si hay más de un celíaco, hay que comprar más cosas sin gluten y es mayor el costo. Sé que en otras partes del mundo está establecido que como no utilizan el sistema de salud o no utilizan medicación, entonces se les da un dinero para la compra de alimentos específicos, que fueran como si fueran un remedio, vamos a decir. Pero, digo, en nuestro país eso todavía no está implementado. Daniel Huasco lleva 3 libros de recetas para celíacos publicados y está preparando el 4º. Pero en 2007, cuando comenzó a investigar sobre la cocina sin gluten, no le fue nada fácil. Fue la mayor frustración a nivel profesional que tuve. Empecé a probar con la base profesional que tenía, pero con muy poca base, sobre todo de las mezclas, de cómo se mezclaban, de qué manera se trabajaban. Tenía una complejidad muchísimo más grande de la habitual. No muy difícil, sino complejo al principio porque es diferente. Te frustras muchas veces antes de aprender a cocinar y que algo te quede bien. Esa elasticidad que de repente vos la conseguís fácil con la harina de trigo, con la harina sin gluten no la tenés. Entonces necesitas más productos y a veces cuesta agarrarle la mano. Y sobre todo en la cocina tenemos que tener en cuenta cuando es algo nuevo que nos vamos a equivocar. Y está bien que te equivoques. La cuestión es que te equivoques lo menos posible. Pero la cocina es ensayo y error. Y te frustras mucho porque terminás tirando el producto porque no te lo puedes comer. Y no solamente tirás lo que cocinaste, sino estás tirando un montón de plata en sí por todo lo que te salieron los productos. Para sustituirlos incorporamos fécula de maíz, fécula de mandioca, leche en polvo, fécula de papa, harina de arroz, de garbanzo. El costo sí es bastante elevado y los rendimientos no son los mismos. La durabilidad del producto es más corta. Realmente necesitan aprender para bajar costos, pero también necesitan aprender por una cuestión sentimental. Para un celíaco que se acuerden de uno, que nos incluyan en el grupo desde el punto de vista alimenticio es como re importante. Qué fuerte, ¿eh? La verdad que toda una novedad, porque en general a uno le decían celíaco, bueno, harina no, pero después te das cuenta de que harina no, tiene que tener prácticamente 2 cocinas separadas, al mínimo contacto lo que le genera, pasta de dientes, shampoo, cremas, ¿no? Lo que tienen que vivir. Sí, justamente, bueno, le quiero mandar un saludo a Jimena y a Emilio, que nos deben estar mirando, que, bueno, Emilio es compañero de la murga y su esposa, Jimena es celíaca. Porque Patricia sale en murga joven, aviso, sí, ¿no? Para los que también. Bueno, y fue por ella que en un asado, me acuerdo que Emilio dijo, no la cuenten porque Jimena viene con el tupper. Y ahí me explicó que era celíaca. Y que bueno, y que muchas veces se había contaminado y le daba miedo el tema del pan en la parrilla, que todo el mundo, a veces dicen, bueno, un poquito. Y bueno, y claro, poner a 20 personas de acuerdo de que, bueno, nadie fuera a poner el pan en la parrilla, que nadie fuera a cortar el pan en el mismo plato. Sí. Y la verdad que no, y de todo lo que me enteré después haciendo el informe. Claro, ¿no? Y lo aprendieron, y como muchos decían también, cómo aprenden a tener en cuenta al otro. Claro. ¿No? Que muchas veces se siente como una carga. Y porque sí, porque la verdad que genera todo un laburo adicional, ¿no? Pero si lo querés, bueno, bienvenido sea. Y también sufren la discriminación. Mirá lo que cuenta Candy. Dice, ser celíaco es complicado
sentís la discriminación muchas veces y duele. Hace poco fui echada de una pizzería por ser celíaca. Yo, ¿cómo echada por ser celíaca? Dice, había llevado mi pizza para comer y compartir un rato con mis amigos y me echaron. O sea, era celíaca, se llevó su pizza para poder comer con los demás y la echaron. ¿Te das cuenta de lo que es? Primero ignorancia, ¿no? Y, Claro. bueno, y después discriminación también, ¿no? Ahora, hablando de los celíacos, hay una legislación vigente, ¿verdad? Sí, es la ley 16.096, que es una ley del año 89 y tiene 7 artículos. Según la comunidad celíaca, dice que bueno, que es una ley vieja y que además hay algunos artículos que no se están cumpliendo. A ver, por ejemplo, la ley, en su artículo 2, dice lo siguiente: créase el Registro Nacional de Enfermos Celíacos, que funcionará en el Departamento de Estadística del Ministerio de Salud Pública, repartición que centralizará los datos resultantes. Bueno, no hay un registro, no existe el registro, no se sabe, se dice más o menos que son 34.000, pero no se sabe a ciencia cierta cuántos son. O sea que no se cumple con este artículo de la ley. Vamos a ver otro artículo, el artículo 9, que expresa lo siguiente: en todos los establecimientos en que habitualmente exista alojamiento de carácter colectivo, se controlará la posibilidad de que la persona internada sea un enfermo celíaco y deberá existir en su caso una provisión permanente de alimentos adecuados para su consumo. ¿Esto se cumple? Bueno, eso no se cumple, por ejemplo, en las cárceles, en los hospitales, como veíamos, algunos sí, otros no, y por ejemplo también en los clubes de vacaciones que hay en el interior del país, tampoco se cumple. Bueno, esta legislación primero no se cumpla, pero por otro lado, la comunidad celíaca quiere modificarla. De hecho, juntaron 50.000 firmas para que se modifique la legislación actual y las van a llevar al Parlamento. Sí, entre otras cosas lo que pide la comunidad celíaca es que se hagan análisis preventivos. ¿Qué queremos decir con esto? Que bueno, a los niños cuando se les hacen los exámenes de rutina a los 7, 6, 5 años, que se haga el examen para ver si son celíacos. Porque con eso se evitan un diagnóstico tardío. ¿Cuántas veces pasa que, tienen vómitos, no saben? Bueno, que claro, los síntomas a veces dicen, bueno, capaz que comió algo que le hizo mal, sí, pero no se dan cuenta de la intolerancia, porque algunos aparte son asintomáticos, hasta que es grave. Entonces, claro, capaz que... Muchos peregrinan, ¿no?, durante años por distintos médicos hasta que se llega al diagnóstico que son celíacos, ¿no? Y a su vez lo que piden, otra vez, el tema económico, como veíamos con los diabéticos, bajar los costos de los alimentos que no tengan gluten, porque claro, ¿no?, cuestan 3 veces más que los normales. Sí, y ahí lo que ellos dicen, y tienen razón, su medicación es la dieta. Ellos no tienen una medicación para su enfermedad. Claro. Entonces, bueno, lo que piden es que le bajen los costos porque salen muy caros, pero a su vez no se encuentran muy fácilmente. No hay en todos lados los mismos productos, a veces recorren varios supermercados para poder encontrarlos. Bueno, vos sabés que me escribieron también un WhatsApp, Jessica, y habla de su madre, ¿no? Y justamente refiere a este tipo de problemas. Dice, es insostenible los precios de las comidas. Y otra cosa que aún es un atraso, que cuando vas a buscar una medicación a cualquier farmacia de mutualista de barrio, no existe una lista de los medicamentos y laboratorios aptos para celíacos. No, y muchas veces les ha pasado de llamar al laboratorio y que no les dan los datos. O no, y ni siquiera los médicos, como veíamos, saben si el medicamento que le están dando tiene gluten o no. Y me acota algo más, me dice, por favor, pasá al aire dónde se consiguen los libros de ese chef que entrevistaste. Bueno, justamente Daniel Huasco, que su esposa es celíaca, hace años que trabaja con esto y bueno, los libros los pueden obtener en cualquier librería, los piden y él ha estado dando cursos a lo largo y ancho del país, justamente haciendo recetas. Me decía que estaba intentando hacer por ahora los pan con grasa, no había podido, pero que, claro, intenta una cocina que se asimile. Y me contaba de una vez que hizo ravioles y probando a sus amigos. Y bueno, y le digo, bueno, ¿cómo estuvieron los ravioles? Bueno, son ravioles para celíacos. Claro, y los amigos no podían creer, claro, con la mezcla que pueden comer los celíacos. Los alimentos, como decíamos, son más caros e incluso muchas veces la gente del interior, de nuevo, tiene que venir a Montevideo a comprarlos o que alguien se los lleve. ¿Y qué pasa con el que no tiene el dinero suficiente para comprar estos productos si los necesita? Bueno, para algunos existe una ayuda que brinda el INDA, ¿sí?, que depende de los ingresos de cada persona, pero esta ayuda es entre 500 y 800 pesos por mes, que bueno, si vemos lo que salen los precios, es inaccesible. Sí. Sin duda. Bueno, Patricia Martín, gracias por este informe que muchos están agradeciendo. Y ahora vamos a redondear el tema con el bicho, porque justamente
hablando de los precios, tiene información muy interesante en los alimentos, ¿verdad? Sí, hablé con Susana Checmellán de la Asociación Celíaca del Uruguay. Como decía Patricia, bueno, ellos quieren que los alimentos sean considerados como medicinas. Entonces, ¿qué plantean a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué reclamos le están pidiendo? Pues son mucho más caros, ¿no? Que los alimentos llegan a ser 400% más caros, sobre todo en productos panificados, en galletitas, panes, budines, lo que se Es una locura, obvio. Una locura. Muchos no pueden parar la olla en el mes, imagínate multiplicado por 4, ¿no? Claro. Bueno, ¿sabés qué está planteando? Ellos plantean, bueno, los productos tienen un IVA de 22%, pónganle IVA de medicamento, que es 10%. Ajá. Bajen ese impuesto de 22 a 10%, esa es una pelea que están llevando adelante con el Ministerio de Economía, que no sería suficiente, porque si vale 4 veces más, bajar el IVA, pero es un alivio, es un aliciente para todo este... Hay algunos proyectos de ley que están a estudio del Parlamento, uno presentado el año pasado por la diputada colorada Valentina Rapela, donde plantea que el Ministerio de Economía le dé beneficios tributarios a quienes fabrican o importen productos para celíacos. Sí. Y hablando de ese proyecto, lo que se impulsa es crear un Instituto Nacional del Celíaco para impulsar diversas políticas, por ejemplo, el del etiquetado de los alimentos, ¿no? Sí, los envoltorios o los envases de productos libres de gluten deberían tener esta imagen que estamos viendo, ¿no? O sea, la espiga barrada, ¿no? Que estamos viendo en pantalla. Eso es lo que identifica a lo que está libre de gluten, o sea, justamente para los celíacos. Y ojo, porque hay muchos productos que dicen gluten free y en realidad no están habilitados, ¿no? Los habilitados tienen que tener el logo de Acelu y decir libre de gluten. Es importante tener presente eso. Otra de las medidas que se impulsa es la obligación de que en ámbitos públicos y privados en que se sirvan alimentos haya un menú para celíacos, por ejemplo. Para saber qué comer la asociación... Perdona, hay un tema complicado, ¿no? Porque el dueño de un restaurante dice, bueno, yo tengo que tener un menú para celíacos, eso es un costo que capaz que no puede. Sí, capaz afrontar, que no le rinda, no cubra. Pero bueno, por lo pronto, que ocurra como pasa en Argentina, por ejemplo, contaba una en Buenos Aires, en muchos shoppings, ahí sí, es habitual, y bueno, y que tengas oferta, ¿no? Claro. Oferta de menú para celíacos. Para saber qué comer, la Asociación Celíaca tiene una guía de alimentos, pero esta asociación quiere que se implemente otra guía, como decía Patricia, que tienen problemas con los medicamentos, una guía de medicamentos que puedan consumir los celíacos y que no les genere dificultades. Bueno, decíamos para redondear entonces que a nivel legal hay 2 proyectos presentados que aún no han tenido avances, por eso el reclame de los celíacos. Por un lado el de la diputada colorada Valentina Rapela, que se presentó en julio de este año, y hay otro del edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez, que lo presentó en el año 2015. Entre otras cosas, también habla del etiquetado de los alimentos, de hacer análisis a los niños para detectar si son celíacos a temprana edad y controles por parte de la Intendencia. Resumimos y vamos cerrando este informe con algunos de los mensajes. Ana. Sí, nos ha escrito Giovanna, que nos pone gran tema y no nos toman en cuenta. Los productos no tienen logo y algunos lo tienen, pero sin embargo te dicen harina de trigo. Es lamentable, hay que cuidarse al máximo y es muy costoso. Juegan con la gente. Sí, decíamos que son 30.000 aproximadamente los celíacos, no sé las cifras que te daba la presidenta. Acelu tiene registrados, ellos tienen registrados 11.000, pero calcula que son 34.000 personas en Uruguay porque se estima que es el 1% de la población. Y hay muchos que no están diagnosticados. Vos podés ser celíaco y capaz decís, pucha, ¿no seré con lo que estoy sintiendo? Y capaz que sí no te diagnosticaron. Mirá lo que dice Leticia en este mensaje. La enorme mayoría de los celíacos, se estima un 95%, está sin diagnóstico. ¿Qué pasó con la ley de etiquetados? Veíamos, está en el Parlamento, donde esta patología cada vez más común ni se menciona. Es una vergüenza. El 5 de mayo, por el Día del Celíaco, hubo una marcha. La prensa ese mismo día estaba en la del cannabis. Obviamente un tema que es más noticia, para pensar. Comida, medicamentos sin etiquetados, productos hipercostosos, falta de información a nivel educativo, laboral y también médico. ¿Por qué aún no se ha legislado seriamente? Pregunta, con sanciones en caso de incumplimientos y una política de contralor real. Ojalá se haga de una vez. La vida literalmente de muchos uruguayos y sus familias depende de eso. Gracias por tratarlo en el programa. Y así termina ese mensaje. Bueno, es lo que procuramos hacer, ¿no? Informar, como siempre, y concientizarnos de esta realidad. En la medida de lo posible, atender
los reclamos absolutamente entendibles de esta gente, que son miles y miles de uruguayos, ¿no? Y que, como vimos, nadie está libre, ¿no? Ni de la diabetes, ni de ser celíaco. Hasta acá llegamos con el informe, nos vamos a ir a la tanda, pero después venimos, por supuesto, con el análisis de Pablo Fernández y nuestras señas políticas, las santas noticias con el resumen de lo más importante y el Chino García con su santa seña, que parece que se está poniendo en forma, no sé si va a llegar para el verano, pero vamos con el avance porque todo se sabe. Faltan 22 días para el verano. Así que vení, seguime y entérate qué hay que hacer para estar en línea. Señor, sí, usted, sí. ¿Cómo está su estado físico? No disimule, es lamentable. Pero no se preocupe más, ya llegó el método del señor Ming. La gente en estas fechas se entra a preocupar porque no le entra el traje de baño, ¿no? Ahora se empieza a preocupar. Y bueno, en realidad ya tendrían que haber empezado hace tiempo, pero arrancar el gimnasio sería lo mejor. ¿Qué hay que hacer en estos 22 días para llegar bien? Bien, yo diría que además del ejercicio, que lo combinaran también con una buena alimentación. Pensé que con una liposucción. No. Pero las chicas, ¿cómo se están moviendo? Que acá hay olor a... Acá falta un baño. Acá. Bueno, a perfume, a incienso. Señores, seguimos en Santo y Seña, 12 menos cuarto van a ser. Y decíamos que había mucha ignorancia con respecto a la diabetes, con respecto también a los celíacos. Y mucha gente se está enterando de esto. Pero también hay algo muy lindo que pasó a lo largo del programa, porque escribió una señora, Susana, diciendo: tengo diabetes tipo 2, tengo 60 años y no tengo la maquinita de glucómetro, ¿no? Para control, no me la dan. Entre otras cosas dice, no puedo trabajar, no me permite el médico, soy cardíaca, ya infarté, etcétera, etcétera. Y otra televidente le escribe en nuestras redes de Santo y Seña, Verónica le dice: Susana, yo tengo un aparato y te lo regalo, pues no lo uso ya que debo usar otro. Por favor, escríbeme, no te vengas abajo. Te lo dice una mujer de casi 46 años con diabetes tipo 1 desde los 4 años. Un abrazo y bueno, están en contacto. Así que me parece lindo para compartir un lindo gesto, ¿no? Vamos ahora a reírnos un poco, a levantar el ánimo, porque el Chino García se estuvo poniendo en forma, eso dice, para el verano que se viene, y ahí estuvo con nuestra santa seña. Faltan 22 días para el verano. Ampliaremos. En estas fechas la gente se empieza a preocupar por su estado físico. Así que vení, seguime y entérate qué hay que hacer para estar en línea. Pero antes, un consejo de nuestros auspiciantes. Señor, sí, usted, sí. ¿Cómo está su estado físico? No disimule, es lamentable. Pero no se preocupe más, ya llegó el método del señor Ming. Es un ejercicio que usted ya hace todos los días, pero con este artefacto lo va a hacer más literal. Construido con materiales de primera, este dispositivo es lo último para ejercitar el físico. Método recomendado por el contador Danilo. ¡Llame ahora! ¡No se lo pierda! Los teléfonos no paran de sonar. La gente en estas fechas se entra a preocupar porque no le entra el traje de baño, ¿no? Ahora se empieza a preocupar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para la gente que se dejó un poquito estar, para volver al cauce? Milagros no existen. Y bueno, en realidad ya tendrían que haber empezado hace tiempo, pero arrancar el gimnasio sería lo mejor. En realidad nos tenemos que preocupar todo el año por la alimentación. Sin duda que en estas épocas empieza a ir más gente a hacer actividad física, es un momento como que uno se empieza a poner la ropa más suelta y se siente que ahora aprieta un poquito. O que ya no cierra el botón. También. Faltan 22 días, no hay ningún ejercicio milagroso que vos digas, hacemos esto, le metemos todos los días, llegamos. Depende qué sea llegar para cada uno. Lo ideal es apostar a una alimentación saludable. Aflojar la comida.
y cuidarse cuando vengan acá a la fiesta y lo demás. Eso te voy a decir, porque aflojar la comida, pero viene la fiesta y ahí... El abuso, ¿verdad? Una cosa es comer algunos alimentos y otra cosa es comer como que se termina el mundo. Una copita, no litro y medio. Y bueno, y si me tomo 1,5 litros voy a tener que salir a correr el otro día y darle hasta el chuy. Pero no trae ticholo ni garoto. Reuniones que hacemos en casa, por ejemplo, para despedir el año, que haya verduras. Así que el chorolo y la cerveza no. No, eso no, todos los días menos. Pero me sacó la alegría de vivir. Y ahora nos dejamos con nuestros auspiciantes. El método del señor Ming. Te lo recomiendan las estrellas. Yo era un alfeñique y fue gracias al método que logré el éxito. Le debo todo al señor Ming. Gracias, gracias, gracias. Nunca revelé mi secreto, pero hoy lo confirmo. Yo uso el método del señor Ming. Llame ahora. No se lo pierda. Los teléfonos no paran de sonar. Master, una consultita, Master, escúchame. ¿Te estás entrenando porque viene el veranito y hay que estar...? No, más o menos. Vos sos personal trainer acá, te veo con las chicas, ¿verdad? Sí. ¿Alguna te dijo, mirá, no llego al verano, no me entra el bikini? Sí, en realidad sí. Estamos retomando. Retomando porque estuviste invernando en el invierno. Más o menos. Descarrilaste como loco. Aproximadamente. ¿Qué hay que hacer en estos 22 días para llegar bien? Bien, yo diría que además del ejercicio, que lo combinaran también con una buena alimentación. Pensé que con una liposucción. No. ¿Le estás dando para qué? En las fiestas sí te desbarrancás también, ¿no? No, para estar bien. Para estar bien. Para mover el cuerpo, para no endurecer el cuerpo. Perfecto. Si no, después te queda duro, viste, que después moverte te suena todo. Ahora que viene la fiesta, hay mucho turrón, el pan dulce. ¿Cómo andás con el pan dulce? ¿Venís bien de pan dulce? Ahí se complica. Hay que sacrificarse un poco y aguantarse y bueno, capaz que guardarse para el 25 o para el 31. Año Nuevo. Pero no los dos juntos. Yo diría ir por uno. Bueno, Master. Ay, no, pará. Lo agarramos ahí. Porque se viene el verano, le metes un... No, esto todos los años. Todo el año. Todos los años, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. No me da que venís a casa de ejercicio porque te bichoñas algo. Bueno, algo también. Aparte te pusiste acá, la muchacha allá haciendo ejercicio, sos vos para elegir también. Uno usa lo que hay a disposición y bueno, a veces coincide todo. A ver las chicas, las muchachas, Pero las chicas, ¿cómo se están moviendo? Que acá hay olor a... Acá falta un baño, acá. Bueno, a perfume, a incienso. Bueno, te vemos acá haciendo las abdominales. Llegás al verano, te entra el bikini. No llego. No sé. De Club Nacional de Fútbol, ahí. Sí. Hincha. Sí, a muerte. A muerte, igual que el jefe. ¿Bikini o malla entera? No, bikini por ahora. Bikini. Sí. ¿Soltera? No, comprometida. Comprometida, bien. Sí. Pero, y él también lo hace. ¿Vos haces dieta? ¿Él también te acompaña? ¿Cómo es eso? Más o menos, le cuesta un poco, pero bueno. La lechuga para las tortugas, te dicen. Sí. ¿Cómo llegas con el bikini? ¿Bien? Bien. Y malla entera también. ¿Ah, sí? No Sí, solo 2 piezas, sino en la entera. No solo 2 piezas, sí. También me gusta malla entera. Y no tiene que saltar un flotador porque si no... claro, ahí quedas pegada. Se marca. Sí, ahí totalmente. marca todo. Sí, no seas malo. Una notita. No puedes parar, pero seguí acá, mirá. Acá, sí. Escúchame. Mirá. Seguimos, dale, seguimos. Escúchame. ¿Cómo venís entrenando? ¿Porque se viene el verano o qué pasa? No, colesterol alto. Colesterol. ¿Es cierto que el ejercicio te revitaliza la parte sexual? Dicen que sí. Dice. Yo tengo una hija, así que algo me ayudó. ¿Algo? ¿Y en la fiesta cómo nos cuidamos? No, me rompo la boca. Por eso lo voy haciendo ahora. Para matarme. El método del señor Ming te cambia la vida. Si antes se reían de usted o si les causaba asco a la gente, el método del señor Ming soluciona su problema. Llame ahora, no se lo pierda. Los teléfonos están que arden. You
Hay muchos que precisan el método del señor Ming, o el método que sea, ¿no? Para hacer milagros, pero los milagros, temo decir que no. 20 días. Que no cobran, difícil, ¿no? ¿Vos estás haciendo algo por la patria? No. Yo corría, pero después me hice la operación de los ojos, el médico ya no me deja correr. ¿Y vos, hasta el año pasado jugamos al fútbol una vez por semana? ¿Y este año abandonaste? ¿Por qué? Sí, bueno, por todo el tema de la operación de los ojos, pelotazos, esas cosas. Tengo unas lentillas puestas, no me dejan hacer ejercicio. ¿Usted, Matisic, cómo anda con deporte? Había retomado algo, me descarrilé, pero ya ahora el lunes se voy a empezar bien. Pero van a faltar 19 días. Bueno, está. A un intensivo. No, tampoco está tan mal, ¿no? Si la pasás mal, pero ella cree. Si la pasás mal en 15 días, ves resultados. Hay que pasarla mal. Sí. Esa es la clave, ¿no? Sí. Bueno, en fin, vamos a ver lo más importante de estos últimos 7 días. ¿Y vos? Y yo meto bastante deporte, hago fútbol, tenis, hago deporte 4 o 5 días a la semana. Imagínate lo que sería si me hiciera. Vamos con la santa noticia, lo más importante de los últimos 7 días, con Gustavo Fernández Insúa. Bienvenidos a este intrincado, complicado, futbolizado y obcecado resumen noticioso llamado Santas Noticias. El horror de estos días con el caso Brisa, esa pobre niña víctima del monstruo Williams Pintos, de quien ahora sabemos tenía otras denuncias por violencia y abusos, agudizó las reflexiones y preocupaciones de ciudadanos y políticos y, marchas mediante, dio lugar a propuestas que van desde la pena de muerte, pasando por la perpetua, hasta la castración química de estos pederastas, aunque el presidente abrió la puerta a una vieja iniciativa de la calle Pou para la aprobación de un registro público para este tipo de delincuentes. Ya hay un registro de todos los ciudadanos, en lo que estamos hablando de un registro público. Yo creo que sí, que es viable, que hay que instrumentarlo, que hay que trabajar al respecto y que hay que tener todos los medios disponibles para poder luchar contra esta grave patología. Y como siempre, queda el dolor de la familia de la víctima y también, no olvidar, la familia del victimario. Me siento aliviado porque yo no pensaba que tenía vamos a decir, un criminal dentro de mi casa. Es mi hijo, pero tengo que decirlo con dolor en el alma, porque ha sido muy duro para mí. Yo le abrí las puertas. Fue la tercera vez que le abrí las puertas. Que mi hijo iba a cambiar. Y me falló, me fracasó. Yo me pongo en el dolor de esa madre. Dijiste que perdió. Como yo, perdí a mi esposa. A raíz de eso, se me fue mi esposa. Culpa de él. Días después, un hombre despechado mató a su expareja y a la pequeña hija, a quien abusaba. El horror nuestro de cada día. Y también mataron a un viejito de 85 años en el cerro para robarle unos pesos. Así estamos. Santos Raúles interrogados. En su paso por la investigadora parlamentaria por la financiación de los partidos, el ex vicepresidente, no titulado, dijo que no tenía nada turbio que ver con la sospechada agencia de publicidad La 10 y de paso nos tranquilizó, contándonos que está estudiando, leyendo, disfrutando de su familia, pero se enojó cuando le preguntaron de qué vivía ahora. Miren, cuando ustedes hagan una investigación de lo que viven todos los políticos, yo les contesto. Porque la verdad es que hay políticos que ustedes a mí me preguntan de qué voy a vivir, pero a otros políticos no. ¿Ustedes creen que hay políticos que pueden vivir de su sueldo y sostener el nivel de vida que tienen? Hay políticos que viven de su sueldo o viven del campo que tienen de colonización. Entonces, cuando ustedes hagan esa encuesta para saber si los políticos efectivamente viven del sueldo de diputados y del sueldo de senador, muchos de ellos, yo les voy a contestar. Hablando de investigadoras, la que estudia la regasificadora también sigue su marcha, ya en el último tramo, exhibiendo, según la oposición, irregularidades y sospechas varias. Al actual gobernador de Minas Gerais, cuando era ministro de Industria de Dilma Rousseff, que habría realizado una gestión ante el gobierno de Mujica para obtener la licitación de la construcción de la planta regasificadora en favor de OAS. Y siguiendo con irregularidades, la Junta de Transparencia y Ética Pública entendió que el intendente de Soriano, Agustín Bascú, violó normas de rectitud, probidad, legalidad y transparencia y afirmó que el intendente Blanco obtuvo ventajas de su cargo y beneficios económicos. Dos moralejas, chocolate por la noticia y, en todos lados, se cuecen habas. En todos lados, sí, hasta en la monarquía inglesa, porque el expresidente Pepe volvió a ser de las suyas y enchastró hasta su mismísima majestad, la reina de Inglaterra. No me jodas, si hasta la reina de Inglaterra lleva la guita a un paraíso fiscal.
Santas búsquedas escépticas, la región sigue en vilo por la búsqueda cada vez más desesperanzadora del submarino argentino perdido, mientras el mundo se escandalizó con el asesinato terrorista masivo en Egipto con más de 300 fallecidos. Santos campeonatos clausurados. Al final Peñarol ganó el clausura y espera por Defensor y Nacional, que dejó pasar su oportunidad, para ver cómo se acomoda el anual y así resolver el campeonato uruguayo en un final al rojo vivo. Más bien al naranja vivo, porque la Yasa se la juega por no bajar contra el Bolso, así que habrá que esperar el domingo. Pero mientras, ya palpitamos el bolillero, porque este viernes se va a hacer el sorteo de los grupos del Mundial de Rusia, a ver qué nos deparan los astros del mundo futbolero. Y así, tan ilustrados como valientes, tan sueltos de cuerpo, tan santos y tan noticiosos, llegamos al final de este antojadizo resumen semanal que hemos dado en llamar, sí, Santas Noticias. Las Santas Noticias y cómo está la tabla anual. Ay, la que nos queda, que se alineen los astros, la verdad que ese empate con Defensor nos mató. Pero bueno, la esperanza al último que se pierde. El ruedo. Sí, hasta Mirá, se ríe de el fin de semana. Yo escucho al Peño Mancha reírse. Bueno, los que quieran ver fútbol, nuestros amigos de Montecable son fanáticos del fútbol y quieren que vos no te pierdas ningún partido. Durante noviembre contratá Montecable con todo el fútbol en alta definición por 1.160 pesos. Y si tenés tarjeta de débito, si haces débito con tarjeta de crédito BBVA, sumá 25% de descuento por 12 meses. Quédate con la mejor opción, pedila al 2909-0000 o en montecable.com. Y ahora vamos a analizar lo más importante con nuestras señas políticas. Pablo Fernández, buenas noches nuevamente. Buenas noches. Escuché una risa por ahí, no sé. No, vamos a hablar de política porque tenemos a Ana muy optimista con la tabla anual, así que vamos a esperar. Vamos a esperarla al viernes. Vamos a esperar, no vamos a hablar de clausura. Felicitaciones por el clausura. ¿No? Tengo un amigo, Damián, que creo que lo conoces. Sí. Nuestro común peluquero, estilista, que estaba festejando como loco el clausura. Los campeonatos se festejan. El clausura se festeja. El intermedio se festejó, no se va a festejar un clausura. Festejan el clausura, tan mal está. Pero bueno, entiendo que lo festejen. Vamos a hablar. No van a poder festejar nada más. Pero, veremos. Festejen uruguayos, festejen, dijo Tabaré Vázquez, que es el protagonista de hoy y a que vos das en llamar el rey de los equilibrios. ¿Y por qué? Y bueno, porque de alguna forma el acto de gobernar se basa en eso, en buscar equilibrio, pero la posición de Vázquez ha sido justamente la de mantener equilibrios dentro de un frente amplio que cada vez se está polarizando más, ¿no? Que entre los periodistas tratamos de resumirlo en lo que es el mujiquismo, representado por José Mujica, y el astorismo, representado por el actual ministro de Economía. Y en el medio Vázquez, ¿cómo se ha posicionado? Exactamente. Esta semana hubo varios temas claves en los cuales el presidente se posicionó. Lo vemos en la siguiente placa, que uno de los temas que estuvo candente en la agenda pública fue los hechos de violaciones y asesinatos a menores, a niños. Sí, ahí se escucharon, bueno, propuestas de todo tipo, mucha gente pidiendo la pena de muerte. En el espectro político no escuché esa iniciativa, pero sí Larrañaga hablando, por ejemplo, de la cadena perpetua. Bueno, lo comentamos más temprano. Verónica Alonso hablando de la castración química. La calle Pou proponiendo un registro de violadores. Y cómo se ha movido el presidente Vázquez. Bueno, se esperaba el pronunciamiento de Vázquez, que lo hizo el lunes, al arranque del Consejo de Ministros, como lo hace habitualmente, habló de todos los temas, y sobre estos temas dijo que sentía obviamente un profundo dolor, pero que no creía, no consideraba que se debían tomar lo que pusimos, estas medidas maximistas y extremas como la cadena perpetua o la castración. Sí dejó una puerta abierta para lo del registro. Acá yo estuve tratando de averiguar, Amaral habló al principio de los proyectos vinculados a la violencia de género que están en el Parlamento. Yo lo que pude sondear en el Parlamento es que no hay tiempo para definir nada este año. Nada nuevo como lo del registro. Por ejemplo, que el registro no hay tiempo legislativo antes de terminar los días. Por lo cual esto de alguna forma, había un legislador que me decía, es horrible la situación que estamos viviendo, es un tema realmente delicado y es muy delicado tomar medidas, pero va a pasar como por ejemplo cuando hay hechos de violencia en el fútbol. Se hablan un par de semanas y después no hay una voluntad política para meterse a fondo. Sí, pero también como pasó en el fútbol, siguieron habiendo problemas hasta que se metieron a fondo. O sea, bueno, me temo que va a volver a haber Vamos casos a ver de si violencia. esto del registro toma mayor fuerza y puede entrar para la legislatura que viene. Bueno, pero vamos con la siguiente imagen, que también nos presenta
otro título. Promesas son promesas. ¿Y por qué esto? Bueno, porque hablando de las decisiones de Tabaré Vázquez, todos recordamos el anuncio que hizo hace unos meses con respecto a la situación de los cincuentones, algunos de los cuales con el régimen actual, estando en una FAP, se iban a ver perjudicados, ¿no? Donde tuvieron que entrar porque no tenían más remedio en aquel momento, pero haciendo números, a algunos les convendría haberse quedado en el BPS. Bueno, un proyecto de ley donde Vázquez marcó la cancha y envió ese proyecto que, sin embargo, Danilo Astori le quiere hacer modificaciones por el costo que significa. Ubiquemos ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley surge de iniciativas desde el PIT-CNT y del Ministerio de Trabajo liderado por Ernesto Murro, el ministro. No con un aval de Astori, pero el ministro de Economía en su principio no lo trancó. Vázquez tenía esa solución a priori y cuando lo tenía bajó de torre ejecutiva antes de un Consejo de Ministros y se los comunicó directamente a los manifestantes. Sí, lo aplaudieron, ¿no? Por eso decimos, hay una promesa asumida. Y es lo que Vázquez el lunes remarcó, que dijo, este es el proyecto de ley del gobierno y así es como se tendría que votar en el Parlamento. Claro, pero ¿cuánto cuesta esa salida? Bueno, y ahí es donde se afinaron los números y las cuentas de Astori dieron mucho más de los cálculos que hacía el BPS. Para que tengan una idea, sería colocar una nueva planta de UPM, son 4.000 millones de dólares lo que se calcula. Con lo cual, pagar en muchos años. A pagar en muchos años, con lo cual compromete posibles presupuestos en educación y salud. Hasta antes de venir al programa, la información que había era, bueno, que de alguna forma Vázquez en esto se posicionó del lado opuesto al de Astori. Sí, lo dijo en el Consejo de Ministros. Y el proyecto va a salir como está planteado desde el Poder Ejecutivo del Gobierno. Sí. En las últimas horas hubo información y se reunió el grupo de Danilo Astori, Asamblea Uruguay, y decidió no votar ese proyecto. Eso fue hace... No va a acompañar el no proyecto. va a acompañar ese proyecto. No van a prestar los votos. Se le enfrenta a Tabaré Vázquez. Directamente el sector principal del ministro de Economía decidió de alguna forma darle la espalda al presidente Vázquez y no prestar esos votos. ¿Por qué? El argumento es, hay una responsabilidad con las cuentas públicas y con el déficit y con el futuro de la economía uruguaya. Eso, ahí el equilibrio empieza a girar de vuelta y mañana hay una reunión clave entre senadores y diputados del partido de gobierno, de la bancada del Frente Amplio, que van a analizar esto. Lo que dice Asamblea Uruguay es, nosotros igual estamos dispuestos a discutir otras alternativas. En una posición similar está el IR, que es un sector que en la campaña pasada votó con Constanza Moreira, y algunos legisladores del Partido Socialista, los más radicales. Vamos a ver cómo avanza eso, lo cual se atrasa esta votación y quizás no lleguen antes de fin de año. Hay que ver cómo sigue. Pero fue muy fuerte cómo Vázquez públicamente en el Consejo de Ministros le dijo a Astori, no, mira, yo no te la llevo y apoyo el proyecto como está. Bueno, pero sin embargo hay otro tema, en el que vamos a ver a continuación, donde sí el presidente respalda al ministro de Economía y estábamos hablando de la reforma del Banco República. Exactamente, por eso hablamos de los equilibrios y los posicionamientos de Vázquez. En este caso se pone del lado de Astori una reforma impulsada del equipo económico del Banco República, la cual el ministro de Economía dijo que es clave para el mantenimiento del Banco República como el principal banco del país. Hoy en día lo es y necesita una actualización tecnológica que hasta el momento no la había. Sí, perdón. Y también gerentes que van a dejar sus puestos, sucursales que se van a fusionar o van a abrir determinados días. Y entonces surgió la respuesta del sindicato de EBU. Exactamente, un sindicato de EBU que tiene como dos partes para explicarlo. Lo que es la banca oficial, que es la pública, y la banca privada. En la banca privada, el sindicato está liderado por los gremialistas más afines al astorismo, claro, por decirlo más moderado. Lo que se hace llamar la lista 98. Del otro lado no. En la banca pública, que es la que está en juego ahora con el BROU. Que es la que viene ganando el posicionamiento dentro del BROU, está liderada por dirigentes de izquierda radical, del Partido Comunista, del Partido de los Trabajadores, hay algunos trotskistas, es un posicionamiento bastante diverso, pero le viene ganando el conflicto y han definido huelgas y un paro de 24 horas en un día clave hoy, en el cual se iba a implementar una transformación tecnológica que no la pudieron hacer. Bueno, con ocupaciones incluidas, ¿no? Exactamente. Y vamos a compartir un video que tenemos, porque decís trotskistas, los más radicales, ocupación. Quizás no les suene mucho las imágenes que vamos a compartir, pero son justamente de una de estas noches de ocupación. De ayer de noche. ¿Anoche? Mira. Esto es durante la ocupación, ¿verdad? Esto es de ayer de noche y ahí vemos que hay varios de los dirigentes de la primera línea de
de Banco Oficial. Creo que incluso el que pone el DJ, el que está poniendo la música, es el presidente de Banco Oficial. Ah, porque después le hacen un plano. Y ahora alguien que habla. Sí, que empieza Fíjense, a relatar. ahí, escucha. Sonó un celular ahí. Esto es el pago de la lucha. Acá están los compañeros que vienen luchando por cambiar las bases de este sindicato que estaba entregado al poder. Y ahora están entregados al bailongo. Escuchame, estas no son las viejas bases. ¿Dónde quedaron los principios, por favor? Es algo pintoresco, digamos, no es ilegal dentro de la ocupación. Incluso en las bebidas que se ven que están tomando no hay alcohol, lo cual podría ser lo más... ¿En las que ven? En las que se ven por ahí no hay. No, capaz que no. Ahora, de todas formas, la ocupación de un lugar público está prohibida, ¿no? Es ilegal, sí. Aclarémoslo. Y lleva varias semanas de ocupación. Lo que he podido averiguar con fuentes del gobierno es que no tienen ningún interés en pedir la desocupación de esto. ¿Por qué? Para no legitimar, darle más legitimidad al gremio. Quieren tratar de ignorarlo en su máxima expresión, por eso no quieren pedirle... De alguna forma... Lo están legitimando porque no aplican la ley para sacarlo de ahí. Claro, el problema es que de alguna forma esta sucursal que va a ser cerrada no tiene ningún interés para esta reforma que están llevando adelante en el BROW. Lo que sí... Hay que aplicarla, ¿qué crees que te diga? Más allá de lo político. Pero de nuevo, lo político por encima de lo jurídico. Sí. Lo que sí está claro es que el gobierno y el director del Banco República tienen la decisión de seguir adelante con esta reforma y quizás, bueno, con estas trancas sindicales le lleve un poco más de plazo, pero va a intentar... implementar esta reforma. Quizás ahora, con el trancazo clave en el día de hoy, haya un intento de acercar las partes para poder ir a un camino intermedio. Hablabas del trancazo de Tabaré Vázquez y Astori también, ¿no? Con respecto a lo de los cincuentones. Y entonces, ¿qué pasa de cara a la campaña electoral? En este juego de equilibrios que hace Tabaré Vázquez, cuando tenga que apoyar a alguno, ¿se la va a jugar por algún precandidato? Eso fue lo otro que estuve tratando de averiguar, porque recordemos que en el periodo pasado Vázquez de alguna forma marcó al final, en el 2009, a Astori como su pollo, su elegido para que continúe. Terminó totalmente derrotado, Mujica ganó la interna y fue presidente de la República. En este caso, Astori, que vuelve a insistir que tiene interés en pelear esta carrera. Daniel Martínez, el intendente de Montevideo, que es el otro que aparece, y Carolina Cosa, que se está posicionando como una sólida candidata a pelear en la interna del Frente Amplio. ¿A quién va a apoyar? ¿Quién es el elegido de Vázquez? Lo que nos dicen del entorno del presidente es que no se va a pronunciar por ninguno y que cada vez que se lo pregunten, él va a decir que está amparado en la Constitución, obviamente no lo puede hacer. Sí ha dado algunos consejos puntuales a estos candidatos que pretenden correr la carrera, por ejemplo con Martínez, le trató de dar los consejos de lo que ha hecho en su campaña y cuando cuando le han preguntado, él lo que dice es que cree que es un momento para el recambio y que le gustaría ver a una mujer en la fórmula. Obviamente Astori no lo ayuda a eso. No, de alguna forma deja entrever alguna predicción. Bueno, bien, de todas formas, vos decías que es muy probable que Astori se tire a correr, ¿no?, por la candidatura y en ese caso tendrá que dejar el sillón del Ministerio de Economía. Exactamente, eso lo dejó claro, lo dejó entrever el presidente Vázquez el lunes, que bueno, lo va a charlar en el primer Consejo de Ministros de enero del próximo año y le va a comunicar esa decisión. Hay que ver qué resuelve el ministro de Economía con esta salida este pedido de salida del ministerio y si realmente está dispuesto a pelear por una candidatura en la cual hoy Martínez está muy bien posicionado. Muy bien. Bueno, lo seguiremos viendo. Ahora hacemos un último corte. Viene Walter Presley con el tramo final de este Santo y Seña porque todo se sabe. Señores, últimos minutos de este Santo y Seña, van a ser las 12:20 y vamos con los saludos de rigor a Alejandro Bicho Amaral. Bueno, primero le quiero mandar un saludo a mi hermana Viviana, que cumple años el sábado, 2 de diciembre, y le mando un saludo a Sandra de Rivera, que está festejando el triunfo del Gremio en la final de la Copa Libertadores contra Lanús. ¿Hincha por Gremio? Y son de Rivera, están muy cerca de Porto Alegre. Claro. Y yo también. Porto Alegre. Y yo también hincho por el Gremio, te voy a decir. ¿Qué gritan ahí? Bueno, Matisic, saludos. Yo le voy a mandar un saludo a los Classic del Champa, en especial a Ale, el ancla. Que, ¿El ancla? No, a Ale, sí, que es el ancla del equipo de rugby de veteranos.
El ancla es. El ancla, debe ser un anclaje. Le dicen el ancla. No. Ale. Me dice que le dicen el ancla acá. Ah, Ale el ancla. ¿Por qué? Y dice, el más pesado que va para el fondo. Yo qué sé. Bueno, yo le quiero mandar un saludo, por un lado, al Chino García, que cumple años hoy. Hoy no, el sábado. El sábado cumple años. ¿Cuántos años cumple el Chino? ¿Cuántos años cumple el Chino? ¿Y 7? Bueno, está bien. Sí. Y por otro lado, 47. los quiero invitar porque vamos a estar haciendo música con mis hermanos, los Álvarez, ahí están viendo. En el Teatro Nogaro, nos vamos para el teatro. En Punta del Este, el sábado. Así que los que quieran ir, no veo el número por acá, decímelo porque 09, el número de reserva. 099-383 150. Bueno, y si no, llaman al Nogaro y reservan. Así que el sábado de noche, los que estén en Punta del Este o adyacencias, nos vemos por ahí, tocando temas de todos los tiempos y también Despacito y alguna otra. Pero hablando de música, miren quién está acá. Claro que sí. Walter Prell. Todos pierden el control. Con ustedes, el único, el inigualable. Vamos. El más mejor. El más mejor. Walter Prell. Yo que crecí con el gozo. Yo que nací sin poder. Charlie García. Yo que luché por la libertad y nunca la pude tener. Yo que viví entre comunistas. Yo que morí en el altar. Yo que crecí con los que estaban bien, pero a la noche estaban todo mal. Y hoy pasó el tiempo, demoliéndoteles. Mientras los plomos tiran los cables, cazan rehenes. Y hoy pasó el tiempo, demoliendo teles. Mientras los pibes allá en la esquina cazan rehenes. Muy bien. Charlie García o Walter Prell. Qué versátil que sos, la verdad. ¿No querés venir al Nogaro también? Y bueno, ¿cuánto hay? ¿Uno más para currar? Sí. Nacho, que hablando de hoteles. ¿Demoliendo hoteles? Sí, estuve en un hotel del centro. No me digas. El sábado, toda la tarde. Me imagino, demoliendo, habrás estado sacándole punta con las chiquitas, como decís vos, en el hotel, chiquita. ¿no? Todo el sábado. No, demoliendo... una changa de albañil revestiendo un baño, estuve toda la tarde. Demoliendo el hotel. Bueno, pero te inspiraste para las rimas de hoy, me imagino. ¿Cómo? Estoy a ver los temas de actualidad, Walter Prell. Todos. Gracias a Do Re Mi por la guitarra, que por favor. Se votó en el Senado impuestos militares retirados, pero la UDELAR dice que es inconstitucional. La JUTEP dio su veredicto y con Bascu fue muy estricto, ya no quedan sombras. El intendente violó normas. Parece claro, El Baucelo presidente está cantado, no se me caliente. Somos los nabos de siempre. Baby. A Maduro en Venezuela, la reelección lo desvela. En el 2018, otra vez quiere el sillón rojo. Hoy juró en Argentina, ya es senadora Cristina. En Uruguay el Pepe se tirará a presidente. Nadie lo sabe. Baucelo presidente, está cantado, no se me caliente. Somos los nabos de siempre, baby. Para vos, Pablito, esa que por favor. La última. Salud al glorioso Peñarol por el campeonato que ganó, ya no queda duda, fue el mejor del clausura. A quien tendremos en el mundial, eso es lo que se va a sortear, a mí nadie me asusta, ganaremos la copa en Rusia. La paga un solo presidente, está cantado, no se me caliente. Somos los nabos de siempre.
¡Qué fe que se tiene, Ganaremos la Copa en Rusia. Bueno, para el sorteo. a ver qué nos toca en el sorteo. Bueno, lo veremos. El miércoles que viene nos encontramos con más santo y seña porque todo se sabe. Que pasen bien. Chau, chau.